Amigas, amigos, bienvenidos a este episodio número 18 de mi show, de César Jarrín Show. Espero que sea tu podcast favorito. Y ha llegado el día, lo dije, lo he anticipado hace semanas, en que por fin íbamos a tener un episodio sobre ciencia. Y vamos a tener acá una persona que sabe mucho de esto, lo comunica súper bien. Lo había dicho ya en los episodios anteriores, que emocionaba mucho esto porque, para empezar, a mí la ciencia siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo los asuntos del espacio. Igual hay muchísimas cosas que ignoro, por eso también es que traemos acá a esta invitada. Pero estoy particularmente emocionado, como siempre digo, cuando hay podcast, cuando toca grabar podcast, sobre todo entrevistas, me gusta muchísimo porque aprender de lo que hacen los demás como especialidad, a mí me encanta. Y espero que a ustedes también le guste mucho lo que vamos a hablar hoy día. Em, no, es que justo hace un ratito hablando acá con la invitada que ahorita la van a conocer. Bueno, si vieron las historias y las publicaciones que salieron estos días en Instagram, sabrán de quién estoy hablando. Pero le contaba que he tenido que investigar muchísimo sobre algunas cosas que no tenía claro, obviamente. Sí, porque como digo, no soy un especialista. Y tenía la cabeza así a mil, ¿ok? Entonces, les recomiendo que vean este episodio con calma. Sí, por cierto, va a ser el primero de dos, ¿sí? No sé si después haga tan bien que podamos hacer hasta un tercer episodio de cosas mucho más profundas, pero por ahora este va a ser la primera de dos partes, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, ya saben, tengo que pedirles por favor que se suscriban al canal, ¿sí? Denle me gusta al video, compártanlo si, bueno, después de verlo, si les ha gustado, compártanlo porque así me ayuda muchísimo a crecer y sería un regalo enorme para mí. Pero bueno, no hay más que decir, hay que meternos en esta materia porque hay mucho de qué hablar, como digo, cosas muy interesantes. Y para eso vamos a presentar aquí a la invitada de hoy, a Carla Arce. Carla, Astro Carla, bienvenida acá al podcast. ¿Cómo estás? Bien, César, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, más que feliz de estar acá hablando de ciencia, del universo y de todas las cosas que quieras de las que hablemos hoy. Uf, la verdad es que te digo, desde que, desde que hablamos para esto, que ha sido que hace un mes más o menos, que empezamos como que a Sí, conversar, ¿sí? sí. Pensaba como, pues a ver, yo tengo que diseñar esa entrevista para mis invitados y pensaba como, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y he leído, como te dije, he visto todo el contenido que has hecho de los últimos 2 años en tu página de Instagram, que por cierto lo dejo acá en la descripción para que la sigan a Carla, porque lo que hace, lo hace súper bien y comunica súper bien, enseña súper bien cosas que no son fáciles de entender, ¿sí? O sea, es un poco complejo, ¿no? Los temas que tú hablas. Entonces, síganla porque creo que es una manera mucho más fácil de aprender cosas de ciencia tan complejas, ¿no? Tú como divulgadora creo que es una de las principales virtudes que tienes, ¿no? O sea, has aprendido a hacerlo de esa forma, tan digerible. Bueno, muchas gracias por tus palabras. De hecho, como comentas, el tema de divulgar ciencia consiste justamente en transmitir información que es muy técnica de manera que sea accesible para absolutamente todo el mundo, Claro. las personas que no están involucradas en el aspecto técnico, ¿no? De la información. Yo fui formada y estoy siendo formada como científica, no como comunicadora, así que para mí también ha sido un camino de autoaprendizaje en el mundo de la divulgación. ¿Ya? Ya voy poco más de 2 años, así que todavía sigo aprendiendo, pero ahí vamos. Así que gracias por tus palabras. Bueno, pero claro, no, o sea, para no ser comunicadora lo hace súper bien. O sea, en verdad me parece que cualquiera pensaría que empezaste haciendo eso y te metiste a la ciencia porque te gustaba súper bien. Pero bueno, Gracias. también antes de seguir, Carla, ¿de qué promoción eres tú del cole? Promo 2005. Promo 2005. Estaba pensando ya la segunda chica de Via Caritas de la misma promoción que viene acá al podcast, después de Chiara Pirinelli. Estuvo Así súper bien el es. episodio de Chiara. Y van a venir más todavía. No sé si al menos de tu promoción, sé que alguna mayor sí. Pero igual, la gente acá, las chicas acá de Via Caritas dando la hora. Muy bien, muy bien. Un beso enorme para todas las chicas de Via Caritas. Rompiéndola. Sí, sí. Acá literalmente dando la hora. Pero bueno, entremos, comencemos con esto. Carla, como siempre le digo a todos mis invitados, haznos una breve y muy sencilla introducción de quién eres y qué es lo que haces. Rapidito. Bueno, mi nombre es Carla Arce Tort, como ya mencionaste. Soy astrofísica.
Me formé como física, soy licenciada en física por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Wow. Luego hice una maestría en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias y Universidad de La Laguna en España. Y ahora estoy acabando el doctorado este año, si todo sale bien, en astrofísica en la Universidad de Chile. En paralelo, desde hace 2 años, como ya comenté, hago divulgación científica o comunicación científica por redes sociales, basándome o enfocándome en el tema en el que estoy especializada, que es astrofísica y física. Ya. Entonces, bueno, esto es lo que básicamente estoy haciendo en el ámbito profesional actualmente. Bueno, puta madre. Voy a decir la palabra wow muchas veces durante toda la entrevista porque ahorita ya rompiste todo. Podríamos cerrar acá el podcast y se acabó. O sea, aquí ya hay más que suficiente. No sabía que estudió física. Te quería preguntar sobre eso. O sea, primero hablando un poco sobre ti, ¿no? ¿Cómo es que nace este interés tuyo sobre, digamos, ¿no? Temas del cosmos, del espacio, de lo que hay allá afuera? Bueno, mis papás siempre me contaron, creo que como toda niña o como todo niño, siempre me hacían muchas preguntas. Los niños, por naturaleza, son muy curiosos, Ujú. ¿no? No sé si también ha sido tu caso cuando eras Uf, pequeño, que te preguntabas sobre todo, mamá, papá, ¿qué es esto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué son las nubes? ¿Qué hay allá? En fin. Pero mi interés o mi curiosidad como niña siempre estuvo enfocada en el espacio. Me ya, encantaba todo lo que tenía que ver con el espacio, cuando veía, no sé, en la televisión cosas de estrellas, planetas o algún libro para colorear, dibujar de astronomía, me afanaba, me emocionaba demasiado. Entonces como que mis papás siempre notaron mi fascinación con el universo. A medida que fui creciendo, lo tenía como algo que me gustaba, como un hobby, ¿no? Leer sobre el tema, ver videos sobre el tema, preguntar sobre las estrellas que veía en el cielo, pero nunca lo tomé como algo a lo que me podría dedicar de manera profesional, porque bueno, estamos hablando de hace más de 2 décadas, ¿no? ya. Cuando la carrera de astrofísica o cualquier carrera de ciencia exacta no era vista como algo normal o común, sobre todo en Latinoamérica, Es ¿no? raro, es raro. Exacto. O sea, ahora es más normal que antes, Claro. pero aún siguen habiendo como que prejuicios y como que hay cositas que ya luego hablaremos. Este, pero a medida que fui, bueno, creciendo, y entré a secundaria y entramos en la etapa de decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas, Claro. que es una etapa muy complicada para cualquier adolescente, creo. Sí, y muchos coles se lo Este, pasan así como estudia esto, otro y ya está. Examen sí, vocacional, que es cualquier cosa. literalmente, Sí. cuando di el examen vocacional, me salió, me acuerdo, medicina, Ok. derecho y astrofísica. Wow. Pero la persona encargada me dijo, podrías tomar la astrofísica como un hobby. No culpo a esta persona porque, como te digo, en Perú no se ve esta rama de la ciencia como una carrera, pero me dijo, tómalo como un hobby y dedícate ya sea a derecho o a medicina. Y yo Ya. como que, y bueno, era un tema también social, ¿no? Claro, Tenías que estudiar una como... carrera normal, Exacto, más como casi ¿no? que casi que como que de ignorancia, ¿no? Porque claro, médicos se sabe que en nuestro país hay muchos médicos y médicas, o sea, de ambos géneros, o todos los géneros que sea, y excelentes médicos, abogados igual, o sea, gente de derecho igual. Pero claro, gente que se dedica a astrofísica, qué raro que te diga como hobby. No creo que sea un hobby como que así como pintar o, o ir O a sea, pescar, claro, ¿no? asumo que lo propuso como, no sé, cómprate un telescopio Ya, ya, ok. y busca planetas y estrellas, que es lo que Ok, se cree que es la astrofísica, ¿no? Ahí empezamos con prejuicio número uno sobre la carrera, pero bueno, ya hablaremos de eso más sí, sí. adelante. La cosa es que al final, o sea, yo estuve a punto de elegir una carrera, entre comillas, normal, ¿no? Ok, El derecho no es algo que me llame la atención, la medicina me parece bonita, pero ahora que lo pienso no estoy hecha para ser médico porque yo realmente admiro a los médicos, cómo pueden lidiar con cosas tan, no sé, todos los días. Entonces dije, bueno, me voy a arriesgar porque en verdad sí fue un riesgo. O sea, si ya por sí ser adolescente y elegir una carrera para el resto de tu vida es un riesgo, elegir claro. una carrera que no es común, no es normal y que ni siquiera sabes si vas a conseguir trabajo, creo que era más como que un riesgo doble, ¿no? Y encima Además, considerando, sí, dime. además o sea, has estudiado física en la Católica, o sea,
Física en la Católica. Yo que estudiaba arte en la Católica veía a la gente de ciencias que era como, uf, o sea, ya sabes de qué te hablo. Hay gente que nos está viendo seguramente que sabe también de lo que estoy hablando. Y no exagero. Física en la Católica. O sea, Y eras buena con los justamente, números. justamente de ahí venía mi otro temor, ¿no? De repente la carrera es demasiado complicada para mí porque, o Ya, sea, en el colegio sí era buena en física y en matemática, pero claro, entrar a la universidad ya es otra cosa y sí, estudiar física pura ya es otro nivel. Entonces yo estaba como que, uff, de repente no sé, de repente no tengo el nivel para estudiar física pura. En esa época también me acuerdo que cuando decía quiero estudiar física, me decían, ay, pero hay puros hombres en esa carrera, vas a ser la única mujer, cosas así, ¿no? Que, no, era estaban en lo cierto, cierto, sí, sí, ¿no? que era cierto, pero también como que se decía, bueno, no todo el mundo, pero algunas personas lo decían como con un tufillo de prejuicio, ¿no? Ya, De, ya, ya, ay, eso es claro. para hombres, ¿no? O sea, no sé. Entonces como que al final dije, ya fue. En verdad es lo que quiero. Mis papás ya tenían mentalizado que iba a irme por algo así porque desde chiquita me vieron afanada con la ciencia, con el Qué universo, fuerte, pero ya, también como que me dijeron, oye, o sea, piénsalo bien por el tema sobre todo de las ofertas laborales después, ¿no? Si te quieres quedar en Perú, ¿de qué vas a trabajar? Ese era el primer claro. miedo de mis papás. Entonces, dije, pues vamos viendo, voy a ir viendo en el camino, pero es que es lo que siempre me ha gustado y es lo que quiero hacer. Y si en el camino fallo o no me funciona, pues al menos lo intenté. Ya sé que es algo muy como que, ay, pucha, no cualquiera puede decirlo y Es evidentemente, o verdad. sea, no es que cualquier persona pueda pagar una carrera universitaria completa, pero bueno, mis papás no me la pagaron toda, dicho sea de paso, una parte me la pagué yo, Ah, qué bonito. pero dije, ya que tengo la facilidad de poder tomar esta decisión, la voy a tomar. Sé que no todo el mundo puede decir, ay, sí, voy a ver esto, a ver qué pasa, pero dije, bueno, de que yo Claro. puedo hacerlo por ahora, lo voy a intentar. Y fue la mejor decisión, porque felizmente lo logré y no me Claro. arrepiento. Y te salió de puta madre. Ahí Sí, vamos, ahí vamos. es verdad, es verdad. Sí, pero claro, ahora ya después habiendo estudiado la maestría en astronomía, maestría dijiste, ¿cierto? Sí. En el extranjero, ahora tus papás, ¿qué piensan sobre este asunto? O sea, ¿cómo te ven siendo una astrónoma? Contentos porque vieron que, bueno, para empezar, acabé la carrera, la licenciatura, que es lo principal, ¿no? Ya luego vinieron los posgrados, vieron que estoy contenta con eso, que es lo que me gusta y pues que sí se puede hacer una carrera de esto, ¿no? De repente en Perú es más complicado, ya hablaremos del estado de la ciencia en el Perú más adelante, Sí, o en el siguiente episodio ya veremos, pero a nivel global o a nivel mundial se puede hacer una carrera de esto. sí, claro, Y, y yo creo que también actualmente influye bastante el hecho de que estamos más comunicados gracias al Internet y a las redes sociales. Justamente uno de los motivos por los cuales hago divulgación es también para informar sobre la carrera, informar cuáles son los prejuicios, cuáles son las cosas que son ciertas, las dificultades, las ventajas, para que las personas que quieran estudiar esto tomen una decisión informada, claro. ¿no? Entonces, pero bueno, ahora creo que o sea, ellos lo han visto como algo que salió bien para mí, ¿no? Sí. Y que sí se pudo hacer una carrera de esto. Además, también que justo eso que decías, ¿no? Que gracias un poco a la hiperconectividad que tenemos y al efecto casi lógico y imposible de evitar de la globalización, los científicos, las científicas, o sea, la gente, las personas de ciencias son como los nuevos rockstars, casi, ¿no? O sea, ahora es súper cool ser científico y saber un montón de cosas y ser súper inteligente. Hace un par de décadas o 3 décadas quizás eras como que el El pavito, el horna, pavazo. claro, sí, pues, ¿no? Eh, Exacto. Y claro, y siendo sobre todo mujer, por lo mismo que decías, ¿no? De algunos prejuicios propios de distintas sociedades, es más marcado en uno u otro lugar, ¿no? Pero qué hermoso, o sea, qué bien eso. Y, por ejemplo, cuando has estudiado en España, España está súper avanzada en esto. De hecho, una de tus publicaciones también vi que conociste a Javier Santolaya. Me acuerdo que Lucía me mostró, yo le había hablado de un podcast español que escucho bastante, había un par de entrevistas que le hacen a Santolaya, y le conté y me dijo, ah, mira, mi amiga Carla le conoce. Y dije, ¿what? Javier Santolaya es un crack. Más bien, Javier, si estás viendo esto, por favor, te invito a que vengas acá al canal. Feliz de la vida de tenerte. Em,
qué tal estudiar en el extranjero? O sea, cuando sales, primero, ¿cuál es tu percepción del mundo de la actualidad, de la ciencia en Europa, específicamente en España? Y estando allá, ¿cómo la gente te recibe a ti diciendo como, oye, mira, viene una mujer de Perú, científica acá a estudiar con nosotros, ¿no? Cuando me mudé a España, que fue en el año 2016, de hecho, 2016 salí de Perú y he estado de país en país, hasta Ya, ahora no he vuelto a vivir allá, quiero ok, volver ok. pronto y establecerme, pero bueno, y hablaremos de eso más adelante. Mi primera impresión cuando llegué a Tenerife a empezar la maestría, mi primer como que choque fue ver, número uno, que mi salón estaba lleno, había más de 20 personas estudiando astrofísica. ¿En En serio? Perú a la justa llegábamos a 5 en mi promoción de física. Wow. Entonces, como que número uno, hay más gente estudiando ciencia o apostando por las ciencias exactas. Ok. Número dos, probablemente la mitad, si no más, del salón eran mujeres. ¿En serio? Otra cosa, te lo juro, Man, ya. te lo juro. Otra cosa que me impactó, porque nuevamente en mi promo yo era la única mujer de Jamás lo física. diría. Había más mujeres en la facultad, pero probablemente éramos un promedio de una mujer por promoción que salía. Entonces, ese fue otro choque para mí, como Ya. que, wow. Y la tercera cosa que noté, y también lo he visto aquí en Chile, es la difusión que se le da a la ciencia. Ajá, No eso sí es solamente clave. por, no solamente por personas, digamos, civiles como yo que decían abrir una página, difundirla, sino los ayuntamientos, las municipalidades, incluso a veces los gobiernos de ciertos países tienen programas para difusión científica, ¿no? Y esto me parece genial, porque ayuda a que la comunidad se involucre Claro. con sus científicos, Claro que que se no se sienta involucren como con algo las... tan raro o aislado, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo estudié en Tenerife, España, porque allí está uno de los mejores observatorios del mundo, el del Roque de los Muchachos en la Sí. isla de La Palma. Y también me vine a Chile, porque acá están los mejores telescopios del mundo en el desierto de Atacama. Entonces, estos países utilizan estos recursos que tienen para poder difundir la ciencia de manera masiva a través de todas las comunidades en el país. Y eso me parece genial, porque así como bien dices, la sociedad se siente más cercana a la ciencia y a los científicos de sus respectivos países y no lo ven como algo raro, algo alejado de la sociedad, que el científico o la Claro. científica es una persona así rarita, encerrada en su laboratorio haciendo quién sabe qué cosa, Claro, como algo ¿no? tan nicho quizás, ¿no? Ajá, entonces, de hecho, durante lo que sucedió en el 2020, durante la pandemia, creo que vimos, bueno, no sé si tú tienes Twitter, yo estoy en Twitter, es una red social que a Sí, sí, veces sí. me estresa un poquito, Ah, pero bueno. siempre estoy ahí leyendo e informándome de lo que pueda. Es que es un Royal Rumble Este, Twitter a veces. ¿Ah? Es como un Royal Rumble Twitter a veces. Hay un No, poco de todo. es Y no hay una cosa, límites. wow. Hay que ir con mucha Sí, paciencia sí, sí, y sí. bien, sabiendo que asegurar de todo. La cosa es que durante la pandemia tú veías cómo había tanta gente negacionista, asustada de la vacunación, Sí, ¿no? Y esto es justamente porque hay un desconocimiento del trasfondo científico. Entonces yo pienso que la difusión científica es muy importante justamente por motivos como ese, ¿no? claro. Sí, y o sea, también justo lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Gracias a la hiperconectividad y que ahora hay muchas más fuentes de información, también eso mezclado con la ignorancia y el temor es como eh, a tener criterio o saber discernir o contrastar cuál es la fuente de información más como... Ay, ¿cuál es la palabra para que no suene raro esto? No sé si fiel, Fiable. exacto. Eso puede ser fiable, ¿no? Porque claro, al final cada uno cree lo que quiera, ¿no? Y en base a eso vas a ir a buscar ese tipo de información. Si encuentras algo del otro, por así decirlo, del otro bando, te va a parecer algo como, oye, esto es una conspiración, o me quieren hacer daño, me quieren robar, me quieren meter un chip, o el 10G ahí en la sangre, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Por un par de años la gente pensaba que cualquier cosa te iba a matar. O en Exacto. todo caso te iban a controlar, ¿no? Pero la gente se olvida que ya estamos controlados gracias a esto. Em, Exacto. Sí, es un poco raro, ¿no? Es un poco raro. Pero qué bacán eso que, sí, pues yo me acuerdo, o sea, eso que dices, ¿no? Qué bacán esto de que al menos el gobierno se preocupa mucho
de acercar a la ciencia a la gente, que no se sienta algo como muy, muy aislado, como que, ah, mira, un científico descubrió tal cosa. En realidad, eh, todo funciona, a ver, la ciencia trata de explicar todo lo que funciona a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo. De una u otra forma, estamos más vinculados con algunas ciencias, como por ejemplo la medicina o las matemáticas, por ejemplo, en el colegio. Usamos matemática para todo en distintos niveles, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó por el costado hace rato y hay cosas que ni me acuerdo. Pero claro, en el caso de la física o la astrofísica es como, wow, vas a pensar como que te estás yendo literalmente a otra galaxia y en realidad está ahí. Literalmente sales a ver el cielo y está ahí. Inclusive en nuestro mismo planeta, somos parte de la astrofísica. Pero claro, mucha gente no lo piensa de esa forma. Exacto, y pienso que también la divulgación científica ayuda a que la comunidad entienda por qué es importante invertir Exacto. en ciencia en el país, ¿no? Porque a veces tú escuchas a algunas personas decir, ¿y de qué me sirve invertir en poner un telescopio? ¿De qué me sirve invertir en descubrir si una bacteria muta o no muta? Entonces, como que si no se informa sobre los diferentes aspectos de las ramas de la ciencia y para qué sirven, qué aportan a la sociedad, la gente simplemente va a pensar que es una pérdida de tiempo invertir en eso, cuando Sí. es totalmente lo contrario. La ciencia ayuda al desarrollo de la sociedad. Sí, 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 totalmente. Inclusive, haciendo un paréntesis, en cosas tan poco importantes como por ejemplo es el fútbol, no sé si sabes esto, algunos quizás acá de los que están escuchando, viendo esto, que sepan esto, que por ejemplo un club como el Manchester City, que es Pep Guardiola, un español que dirige, es el DT ahí, contrató un grupo de astrofísicos para que simplemente procesaran data de cosas, análisis de jugadores. Y algunos preguntarán, ¿qué hace un astrofísico trabajando para un club de fútbol inglés? No es que están viendo, ah, mira las estrellas y este jugador tiene que pasar por acá y no, no, no tiene nada que ver con eso, sino que por lo mismo que son científicos y pueden manejar una cantidad de datos extremadamente compleja y amplia, ayuda muchísimo. A ver, también Pep Guardiola es un enfermo de los datos por eso es tan exitoso. Pero claro, tener a científicos de esa categoría en su equipo de trabajo ya te da una ligera ventaja sobre los que no lo tienen. Entonces, claro, literalmente puedes aplicar ese tipo de conocimientos o ese tipo de herramientas científicas, teóricas, a cualquier cosa en realidad, ¿no? Me imagino. Exacto. Sí, Exacto, y por pues, eso actualmente los físicos son muy solicitados en la banca, por ejemplo. sí, Tengo varios colegas también. trabajando en bancos. Bueno, eso no debe ser tan entretenido como el fútbol, pero, pero imagino que sí, sí, claro, debe ser muy demandado. Pero bueno, oye, y te quería preguntar, antes de pasar ya ahí de lleno de meternos en el espacio, ¿cómo es que llegas a esto de la investigación de la microfísica del polvo de formación de estrellas y planetas? Que es lo que me dijiste que es tu especialidad. O sea, ¿cómo encuentras eso? Hay un catálogo que dices, esta me ha gustado por el nombre y te metes ahí. ¿Cómo llegas a eso? Mira, cuando yo entré a estudiar física en la Católica, o Ya, sea, sabía que quería hacer astrofísica, pero efectivamente, como dices, dentro de la astrofísica hay un montón de ramas. sí. Estudio de planetas, estrellas, galaxias, cosmología, evolución del universo, búsqueda de nuevos planetas, astrobiología, que es el estudio de cómo se desarrollaría la vida como la conocemos en Hablaremos un poquito de un eso, sí. contexto espacial. En fin, hay un montón de ramas. Entonces yo dije, pucha, no sé exactamente qué es lo que quiero hacer. Al inicio, como la mayoría de astrónomos, que cuando hablo con mis colegas, con mis amigos, me dicen, sí, todos queríamos hacer relatividad, agujeros negros, que es lo más Ya, como que wow de la astronomía, ¿no? claro. Pero cuando ya vas entrando en el campo, te vas dando cuenta de que hay más opciones. Entonces yo estando en la Católica, justamente acababa de abrir hacía un par de años un lugar que se llama el Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica. Y Me como su suena. nombre lo Ya. dice, estudia o hacen astronomía utilizando las ondas de radio. Las ondas de radio son una parte del espectro de la luz, de longitudes de onda largas, que son las que se transmiten, por ejemplo, mediante televisión, Ujú. mediante radio, mediante el Wi-Fi, ¿no? De las telecomunicaciones, solamente que estas vienen de manera natural desde el espacio por distintos fenómenos que se producen allá afuera. Ok, Y aquí en la Tierra las observamos con los radiotelescopios, que son estas antenas parabólicas, como las que se usan a veces para la recepción del Wi-Fi en las casas, solamente que mucho más grandes y diseñadas específicamente para ese tipo de observaciones. ya. Entonces, entré a este instituto con la idea de explorar y ver
qué onda con la radioastronomía. Ok. Y desde ahí empezó mi rumbo, mi camino en la radioastronomía, ahí en el instituto con el profesor Jorgero. Aprendí sobre un montón, o sea, sobre temas de instrumentación, porque trabajaba con muchos ingenieros electrónicos, o sea, yo venía a estudiar, bueno, en ese momento estaba estudiando física, que era más como que teórico, ¿no? Y ahí estaba ya empapándome el tema más práctico, ¿no? Más instrumental, de instrumentación, ¿no? Y ahí aprendí bastante sobre radioastronomía y cuando me fui a hacer mi maestría a España, justamente lo elegí en base a estudio del universo observando en ondas de radio. Y uno de los telescopios que está en España, en las Islas Canarias, es el telescopio Quijote, que era Sí. con el que fue con el que hice mi tesis de maestría. Entonces, desde ahí supe que quería dedicarme primero a la astrofísica observacional, que es utilizar telescopios para obtener datos del universo y hacer los estudios respectivos, porque también hay astrofísica teórica, que son los que literalmente están todo el día Pura escribiendo fórmula. ecuaciones, Ya. computadoras, simulaciones, no cosas más de papel y de computadores. En cambio, yo uso el telescopio y obtengo los datos directamente del universo, ¿no? Ambas ramas se complementan, ¿no? Teórico y observacional. Yo me fui por lo observacional. Entonces, ahí empezó todo y ya en Tenerife, cuando fui a hacer la maestría, me dediqué exclusivamente al estudio de la microfísica del polvo. Yo hice mi tesis en un mecanismo de radiación Ok. poco conocido que justamente derivaba de granos de polvo que giraban a cierta velocidad, ¿no? Y emitían cierto tipo de radiación. Entonces, ahí empezó todo. Y ya después me vine a Chile a hacer el doctorado porque quería trabajar específicamente con el famoso ALMA, que es el interferómetro de radio más potente del mundo a la fecha. Está en Calama, en Atacama, aquí en Chile. Y ya, de aquí continué con ese tema y estoy acabando mi doctorado también en el tema de microfísica del polvo, estudiando tanto formación de estrellas como formación de planetas. Wow. Ok. Antes de entrar al asunto ya de las preguntas más serias, te quería preguntar, ¿por qué Chile tiene tanto desarrollo tecnológico científico de este tipo? Porque claro, tienen, como tú dices, ¿no? Las mejores, algunas de las mejores herramientas para este tipo de observación, de investigación. ¿Qué pasa en Chile? Por qué tanto así? Es una gran pregunta, porque uno dice, wow, el país vecino y nosotros No, estamos... no, o sea, no lo digo por eso. La verdad es No, no, que a mí Chile me parece increíble. O sea, no, es que yo sí yo digo como que, wow, o sea, no es un tema de que, ay, esto nada más pasa en Estados Unidos o ya, en ya. Europa, no, estamos en Sudamérica y tenemos un país que es potencia mundial en astronomía, que Ok, es Chile. ¿Qué pasa con el resto de países que no ha llegado a ese punto? Sucede que los telescopios que están aquí en Chile, que son de los mejores del mundo en la actualidad, se construyeron o fueron construidos por el Observatorio Europeo Austral, que es una institución europea ah, man, ya. hace unos ya que será 40 años Ujú. más o menos, visitó Sudamérica, pasó por Perú buscando terrenos para instalar los telescopios, ¿no? Que tuvieran las condiciones adecuadas, que tuvieran los cielos adecuados, ¿no? Para las observaciones que se requerían. Y pasó por varios lugares de Sudamérica, nuevamente como digo, entre ellos Perú, para buscar un terreno donde instalar esos telescopios, ¿no? Ya, Un terreno óptimo, donde haya un cielo óptimo para las observaciones, y evidentemente se pedía ayuda de las autoridades a cargo, ¿no? Para habilitar carreteras, claro. tener los permisos, los contratos. Y Chile fue el país de la región que tuvo la visión a largo plazo de aceptar estos tratos, ¿no? De estas colaboraciones con el Observatorio Europeo Austral. Y por eso al día de hoy son potencia mundial en observaciones astronómicas. Claro. Entonces, es por eso, yo creo que lo que hizo bien Chile a nivel región fue tener visión a largo plazo. Es algo que nos falta mucho como país, Olvídate. pensar, o sea, eso, pensar en invertir en investigación científica, no para obtener un resultado en una hora o mañana, sino de aquí a algunos años. Y esto Ya, eventualmente va a tener una retribución y contribución para el país y para la sociedad que conforma nuestro país, ¿no? claro. Entonces, esto nos falta mucho en el No, Perú, olvídate. afortunadamente. Acá mucha gente no sabe ni siquiera qué va a comer mañana al almuerzo. O sea,
Es la verdad. Por eso también la situación sociopolítica que estamos atravesando ahorita tiene mucho que ver con eso. Falta de planificación, falta de orden, falta de visión. Sí, es totalmente claro. Ok, ok, entonces ese es el asunto, por eso es que Chile está tan avanzado. También yo sabía que en esa parte del desierto de Atacama es una de las regiones del mundo que tiene el cielo más limpio, ¿es verdad? O quizás esta parte del continente, en cuanto a contaminación lumínica, ¿cierto? Más que contaminación lumínica es por el tema del clima. Tiene un clima bastante seco, lo cual es óptimo para las observaciones, sobre todo en radio. Ya, Por eso Alma está en Atacama. Y además está a una altura muy buena, lejos de la contaminación lumínica que pueden tener las ciudades o poblaciones cercanas a los observatorios. Es un cielo despejado, no tiene condiciones óptimas para las observaciones astronómicas, pero con el pasar del tiempo o sea, pasan décadas y las ciudades se expanden, ¿no? claro, Los territorios pueden albergar nuevas comunidades, entonces lo que está haciendo el gobierno chileno para preservar este patrimonio que tienen ahorita en cuanto a tecnología es proponer leyes que regulen la contaminación lumínica en lugares cercanos a los observatorios, ¿no? wow, De manera que también no solamente se beneficien los observatorios, sino también las comunidades, ¿no? O sea, leyes que funcionen para todo el mundo y de manera que también Chile como país pueda avanzar en investigaciones astronómicas. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo el gobierno se involucra bastante en los temas de investigación, cómo han tenido visión a largo plazo para tener este tipo de colaboraciones con otros países, traer inversión a su propio país, traer este talento y también formar a sus propios ciudadanos, porque acá como, o sea, no solamente venimos varias personas de distintos lugares del mundo a estudiar, sino también los mismos chilenos tienen acá buenos lugares para empezar a claro, estudiar, debe no estar muy tienen que irse avanzado. de su país, ¿no? Entonces, por eso Chile ha logrado lo que ha logrado en el ámbito de la astronomía, ¿no? Por tener visión, algo que nos falta mucho en el Perú. ¿Tú crees que en algún momento se pueda dar acá que en Perú haya un lugar así especializado en observación? ¿O lo ves muy, muy casi ya rozando lo imposible? Mira, en los 60 Sí. tuvimos uno de los mejores radioobservatorios del planeta, ¿En el serio? No Observatorio de sabía. Jicamarca. El de Jicamarca, que es un radioobservatorio que hacía básicamente estudios de la ionosfera terrestre. Ok. Si mal no recuerdo, en colaboración con la Universidad de Cornell en Estados Unidos, espero no estar equivocándome, y era de los mejores del mundo. Muchas personas de distintas partes del mundo, científicos, iban a Perú a trabajar y a estudiar ahí, a hacer sus doctorados. ¿Y Por qué pasó? falta de, no de siempre, Ya. falta de inversión posterior para modernizar el telescopio, Ah, ok. el observatorio, hizo que, bueno, actualmente todavía funciona, pero Ah, evidentemente ya quedó, digamos, un poco atrasado con respecto a las nuevas tecnologías que hay. ok. Pero Ya, en su momento fue un boom a nivel mundial. De hecho, también a inicios del siglo XX tuvimos el Observatorio de Arequipa, desde donde se tomaron las imágenes que fueron enviadas a Harvard, analizadas por las llamadas computadoras de Harvard, de esa época que eran un grupo de mujeres que analizaban esas imágenes y que posteriormente llegaron a las manos del mismísimo Edwin Hubble, ¿En que serio? ya fue Wow. reconocido, que fue quien propuso, mediante observaciones, su ley de Hubble. Esas imágenes vinieron de Arequipa Man, ya. a inicios del Un siglo abrazo XX. O enorme sea, para la gente de Arequipa. Qué uh-huh, loco. No sabía el eso. observatorio de Carmen Alto. Entonces, Perú tiene potencial natural, tenemos Claro. terrenos óptimos para tener telescopios. ¿Qué es lo que falta? Que las autoridades, que el potencial humano Uf. se ponga las pilas. No, ya, no Entonces, entremos, no entremos a eso, Carla, porque me da depresión, te juro. Me quiero meter en mi cama cuando empiezo a hablar de esas cosas, dímelo. de por qué el gobierno no invierte en eso. Pero bueno, bueno saberlo. Igual un fuerte abrazo para la gente de Chile que sí, es maravilloso. La verdad que, o sea, en mi caso a mí me da una envidia sana porque, claro, en muchas cosas es un país mucho más avanzado. Y hay que aprender, ¿no? Del ejemplo. O sea, creo que, creo que no hay otra forma de decirlo. Pero bueno, entremos ya un poco en la materia propiamente.
Te quería preguntar. Ahora sí, Carla, ¿preparada? ¿Estás lista? Gente, ustedes que están viendo, ¿están Ojalá. listos? Primera pregunta. ¿La Tierra es plana? No, mentira. No, 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 Empezamos que con va. algo tendente. Te quería preguntar, un poco siguiendo la idea esta de la investigación que tú haces, ¿cuál es el objetivo principal de la investigación esta del polvo, el polvo estelar, el polvo cósmico, ¿no? Para la formación. O sea, eso. Actualmente una de las preguntas abiertas en astronomía es cómo se forma un planeta. O Ok. sea, sabemos que se forma en base a la acumulación de polvo y gas en un disco protoplanetario, que es un disco justamente también de polvo y gas en torno a una estrella joven. Ujú. Ahí se forman los planetas, las lunas, todo un sistema planetario. Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese proceso? ¿Cómo logras que dos granos de polvo choquen y se peguen? Eso es lo que estamos tratando de entender al día de hoy, ¿no? Ahí hay como que pequeños huequitos en el proceso de formación planetaria que aún no tenemos claros. Entonces, con mi investigación lo que hago es estudiar qué pasa en estos discos protoplanetarios, ¿no? ¿Qué señales vemos, qué trazas encontramos que nos den indicios sobre cómo se forma un planeta? Desde qué sucede con el gas y con el polvo en este disco para que se den las condiciones para que eventualmente tengamos esta acumulación o este conglomerado de gas y polvo que eventualmente forme un planeta, lunas y cuerpos menores como asteroides y qué Claro. sé yo, ¿no? O sea, Entonces, claro, porque lo que se sabe es que así ocurre, ¿no es cierto? Se van juntando y va creciendo como, se hace como una bola de nieve, ¿no? O sea, una comparación un poco burda, pero claro, pero no entienden todavía exactamente por qué se empiezan a juntar. Ahí exacto. no influye el asunto de la carga electromagnética que existe alrededor eh, de los átomos, de los neutrones, partículas que hay en el espacio. ¿Lo dije bien? Es, o sea, hay un tema ahí también con el magnetismo. Sucede que por ejemplo, yo también he estudiado el tema de formación de estrellas muy masivas, Ok, ¿no? En lo que nos enfocamos en esta investigación era, porque, o sea, una estrella también es algo parecido, ¿no? Hay como un colapso de una nube de gas y polvo que eventualmente forma una estrella que se calienta tanto que empiezan los procesos de fusión nuclear y se enciende la estrella. Pero así como hay este colapso, ¿qué es lo que provoca que la estrella eventualmente sea estable y no simplemente colapse hasta el infinito? Y ahí se estudió el tema de la influencia de los campos magnéticos que hay en el medio interestelar. De la misma manera, actualmente también se está estudiando, con cada vez mejor resolución, que es lo que estamos buscando, los campos magnéticos en los discos protoplanetarios. Entonces, bien, como bien dices, puede haber una influencia de los campos magnéticos para lograr la formación de un planeta, ¿no? El campo magnético que esté en el disco protoplanetario. ¿Cómo? No lo sabemos, es una hipótesis, estamos tratando de entenderlo. Y así como los campos magnéticos, pueden haber un montón de variables que claro. afecten la formación de un planeta. ¿Qué tan lejos se forma de la estrella en cuestión? ¿De qué tipo de estrella estamos hablando? ¿Cuál es la propiedad de los granos de polvo en ese disco? ¿Cuál es la composición química de los granos de polvo? En fin, hay un montón de variables que tenemos que ir analizando para Uf. ver cuáles son las condiciones apropiadas para que se forme un planeta. Claro, porque los astros, o sea, planetas, estrellas, en realidad cualquier cuerpo celeste no es como si fuese una roca, tiene un montón de capas, ¿no es cierto? Que se van como montando, acumulando sobre sí y se hace como eso, ¿no? Como si fuese una... eh, O sea, un- claro, algo próximo a una esfera en el caso de los planetas, las lunas, y como dices, son capas, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el caso de la Tierra, que lo hemos estudiado en el colegio, que tenemos un núcleo, exacto. un manto, una corteza, ¿no? Son distintas capas con distintas composiciones que se formaron en el proceso en el que la Tierra estuvo hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando se estaba formando el sistema solar. Entonces, qué sucedió en nuestro disco protoplanetario para que la Tierra tuviera las capas que tiene hoy. ¿Qué sucedió en el disco para que Júpiter sea tan distinto a la Tierra y sea tan masivo? ¿No? Ese tipo de Claro. cosas. Uf. Y bueno, bien. Y propiamente, ¿qué es el polvo cósmico? El polvo cósmico son partículas o granos de compuestos químicos. Los más comunes son, por ejemplo, los silicatos. Y estos compuestos químicos derivan de bueno, están en el medio interestelar, que es este espacio que hay entre las estrellas,
Ujú. y derivan o se forman a partir de la explosión de supernovas principalmente. Las supernovas son la etapa final de la vida de una estrella masiva. Esto sucede cuando una estrella masiva llega al final de su ciclo evolutivo y las capas externas se expulsan de manera muy, muy energética y muy violenta. Entonces, todo lo que se ha expulsado son compuestos químicos que eventualmente enriquecen todo el medio circundante, que es el medio interestelar, y se forman estas nubes de gas y de polvo que derivan de estas supernovas. Entonces, el polvo cósmico son partículas, granos de distintos tamaños, pueden ir desde micrómetros, incluso nanómetros, micrómetros, Sí. hasta centímetros o metros de compuestos químicos que son los que eventualmente forman nuevas estrellas o nuevos planetas. Y cuando esto ocurre, por ejemplo, en el caso de una supernova, ¿no? Que, digamos, sabemos que se desestabiliza, creo que su núcleo, me parece, y eso genera que colapse y explote, ¿no es cierto? Así es. Esa, esa explosión, esa liberación de materia es proporcional en todas las, digamos, las direcciones, por así decirlo, de donde ocurre, o también tiene mucho que ver con qué es lo que está orbitando alrededor de esa estrella, digamos, para entender un poco el asunto de la curvatura y hacia dónde se va mayor cantidad de materia. Porque claro, como dices que no todos los elementos o las partículas que se liberan son del mismo tamaño, eh, Uh -huh. o sea, O sea, a grandes rasgos, todas las estrellas masivas expulsan sus capas externas de manera simétrica, o sea, en todas las ok, direcciones, porque las estrellas se aproximan a una esfera. Entonces, se expulsan en todas las direcciones. Evidentemente, si te vas al detalle de cada estrella, dependiendo de qué tan inestable sea, de qué tan masiva sea, puede que hayan algunas partes que no sean homogéneas en cuanto a su explosión, pero a grandes rasgos sí es un tema simétrico, ok, ¿no? Las capas se expulsan de manera simétrica. Ahora, el tema de los tamaños de los granos de polvo, de las partículas de polvo, viene después. Cuando se forman estas nubes de polvo y de gas, que son básicamente las nubes moleculares, las nebulosas, dependiendo de la temperatura en ciertas regiones de estas nubes, se acumulan estos granos de polvo que provocan que crezcan cada vez más. Y ahí también viene el tema de la formación de planetas, ¿no? Porque claro, un planeta empieza siendo un granito de polvo de 1 centímetro y de la nada se vuelve una cosa gigante. Entonces, justamente también estudiando cómo obtenemos granos o partículas de polvo de tamaños micrométricos hasta tamaños métricos, vamos viendo también cómo podría formarse un planeta eventualmente, ¿no? O sea, cómo se genera este crecimiento de los granos de polvo. ya. Y por ejemplo, de la explosión de una estrella, es decir, de una supernova, ¿pueden hacer otra estrella o no? ¿O no? ¿O ya no tiene esa misma como carga energética, por así decirlo, para que eso ocurra? O sea, las nuevas generaciones de estrellas, o una generación de estrellas nace de una región llamada región de formación estelar. Las regiones de formación estelar están en las nebulosas Claro que son y como las unas nubes nebulosas enormes, ¿no es cierto? son unas nubes enormes de Ya. gas y polvo, y este gas y polvo vino de una estrella que explotó, que murió en el pasado. Entonces, por cada explosión de estrella que llega hasta su ciclo evolutivo, se alimenta el medio interestelar, se forman nuevas concentraciones de gas y de polvo que dan vida a una nueva generación de estrellas. Entonces, digamos que es como un ciclo estelar, ¿no? Ya. Muere una Como que se estrella recicla e y se... Exacto. importan materia para nuevas estrellas. Exacto, el Ya. material como que se recicla y se forma una nueva generación de estrellas. Ok, ok. O sea, y se sabe, por ejemplo, que en el caso de nuestro sistema solar, el origen viene de una supernova o simplemente en esta región de la galaxia se acumuló y pasó el Sol, esta estrella que tenemos, este tipo de estrella que tenemos y los planetas que se fueron formando, ¿no? O sea, no podemos trazar exactamente de qué estrella, es que no solamente, por ejemplo, como tienes una concentración de gas y polvo, una nebulosa, por ejemplo, la composición no necesariamente viene de solamente una sola supernova, puede venir de un episodio de varias supernovas, ¿no? Claro. Entonces, no podemos trazar exactamente de qué episodio vino nuestra región de formación estelar, pero sí, en algún momento nuestro Sol se formó en una región de formación estelar, nuestro Sol es una estrella de masa intermedia, o sea, ni muy grande ni muy chica,
o sea, ni muy masiva, ni muy poco masiva, y alrededor de nuestro Sol, cuando era un bebé, cuando recién se estaba Más formando, joven, claro. tuvimos este disco de gas y polvo donde se formaron todos los planetas que ahora conocemos, y planetas enanos, asteroides, todo. Ya, y por ejemplo, en el caso de nuestro sistema solar, em, vi un video que publicaste sobre este cometa verde, por ejemplo, ¿no? Y leyendo un poquito también, mucho del polvo estelar que, digamos, recibimos en nuestro sistema solar viene de los cometas. Em, ¿Los cometas cómo se originan? O sea, ¿cómo es que tienen esta carga gaseosa y de elementos que le genera estas estelas y estos colores? ¿Y qué es lo que hace que estén orbitando por ahí? ¿Cómo funciona eso en ese sentido? A ver, los cometas, y en el caso particular del cometa verde, suelen venir de lo que llamamos la nube de Oort, que es Ujú. una nube de cuerpos rocosos y de hielo que está en las afueras del sistema solar. Sí, Digamos que podrían tomarse como remanentes o las sobras de nuestro sistema solar, ¿no? Es muy ok. probable que varios de estos objetos en la nube de Oort vengan de lo que alguna vez fue nuestro disco protoplanetario. Ahora, el cometa es un cuerpo rocoso, compuesto básicamente de hielo y tiene una órbita en torno al Sol. Ok. Y cuando se acerca al Sol, bueno, siempre vemos la cola de polvo que tiene el cometa, ¿no? Que se está moviendo, tiene un núcleo compuesto básicamente de hielo y de otros elementos, la cola de polvo, y cuando se acerca al Sol, el gas se calienta tanto que se ioniza y empieza a brillar. Entonces vemos la segunda cola, que es la cola de gas, ¿no? Y esa cola se va difuminando o va disminuyendo su brillo a medida que se aleja del Sol. Y Entonces, esa, esto es básicamente lo que define un cometa. y esa cola, o sea, ese gas que se libera es otro tipo de polvo estelar que se va esparciendo por ahí. O sea, Sí, ¿no? claro, o sea, el cometa deja una estela de polvo, pero es tan insignificante en comparación a la cantidad que se necesita que, digamos, es como si pusieras una gotita de agua en el océano y dices, ah, acabo de contribuir Ah, con ok, un poco de agua en el océano, una cosa así, ¿no? Entonces, ya. como que, digamos que estas nubes de polvo y de gas se originan de eventos mucho más masivos y mucho más energéticos. Ok, ok. Y por ejemplo, en el caso de, igual nuevamente, dentro de nuestro sistema solar, específicamente nosotros en la Tierra, ¿cómo nos afecta recibir eh, cierta carga o cantidad de polvo estelar? Porque estuve leyendo también que año a año o sea, se ha registrado que entra a la atmósfera de nuestro planeta cerca de 40.000 toneladas de polvo estelar, no sé si estaba bien la cifra, creo que es un dato que recogieron cuando regresó el Ulises, ¿puede ser? El satélite Ulises. ¿Ya? Que, o O sea, yo sea, no sabía que, por ejemplo, cuando hay estas erupciones solares que salen como arcos, no sé cómo se llama eso tampoco, eh, uh-huh, por eso, cuando ocurre eso, suele interferir en telecomunicaciones, el tipo de uh-huh. ondas que hablabas al principio, ¿no? Em, ahí es Sí, porque estamos recibiendo un tipo de carga, ¿no es cierto? Un tipo de, así de es. polvo. O sea, en el caso de los granos de polvo, o sea, del polvo cósmico, estamos hablando de partículas, de compuestos químicos, pueden tener una carga, pero en el caso de lo que tú me estás hablando, son partículas ya energéticas, Ok, ¿no? Que pueden provenir de erupciones solares, que es lo que estabas comentando, de rayos cósmicos que efectivamente entran todos los días o chocan contra el planeta Tierra. No hay peligro no hay ningún peligro porque la atmósfera y nuestro campo magnético nos protegen de ese tipo de radiación energética. ya. Evidentemente, por eso también hace algunos años hubo este boom de cuidar la capa de ozono, porque si se abren huecos en la capa de ozono ya no tenemos protección contra las partículas energéticas que vienen del espacio, ya sea del sol, de los rayos cósmicos o, en fin. Que por Entonces, cierto se ha regenerado, ¿no? sí, por eso, y justamente creo que también se debió a toda esta campaña que se hizo hace algunas décadas para proteger la capa de ozono, ¿no? Y también el campo magnético terrestre nos protege de las partículas energéticas, ¿no? O sea, por ejemplo, las auroras, este Ok. fenómeno tan hermoso que algún día en mi vida quiero Uf, yo verlo. también, Traté de me muero de verlo el ganas. año pasado, pero llegué en una época pésima. Me Ya. fui a Noruega y a Finlandia buscando las auroras boreales
pero llegué justo empezando el verano, cuando había un día de 24 horas, o sea, nunca era de ¿Qué? noche. ¡Hala! ¡Wow! Sí, o sea, pude ver el sol de medianoche, que también es un fenómeno alucinante, literalmente es como que el sol quiere ponerse tras el horizonte y vuelve a salir, o sea, nunca se hace de noche, que es como que Carla, no sé qué ha pasado. El internet está conspirando en nuestra contra. Se cortó de nuevo. Nos estabas hablando de que de que estabas viendo el, ¿cómo se llama? el sol El sol. de medianoche. Exacto. Es, Sí, es el que se ve así dime. como plateado. No, no, no. O sea, el sol de medianoche es que literalmente ves cómo el sol va a ocultarse bajo el horizonte para anochecer, pero no, como que te trolea y vuelve a salir. O sea, son días de 24 horas en el círculo ártico, que es Noruega, Finlandia. Y eso, yo quería ir a ver auroras y llegué justo empezando el verano y no teníamos noche. Estuve de día como por 9 días, que no vi la luz ¿Qué? que no vi la oscuridad de la noche. Fue Oye, alucinante. ¿y eso, y cómo te sientes, por ejemplo, a ver, en un momento del día te va a dar sueño, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes habiendo luz? Igual te duermes, te cuesta más. Es loco ya, porque, o sea, cuando estaba en la habitación del lugar donde me estaba hospedando, claro, ellos tienen sus cortinas así para que sea oscuridad total y puedas Blackout. dormir. Ya. Pero había veces que salía, tipo en la noche y me quedaba caminando, recorriendo, conociendo lugares, y seguía haciendo de día y cuando veía era 1 de la mañana y sí, me sentía medio cansada, pero como que tu cuerpo siente que es de día, entonces te sientes medio cansado, pero no asimilas que ya es hora de dormir. Entonces es como que es bien loco, la verdad, pero Qué es muy raro. interesante. Pero sí, o sea, como te decía, tengo pendiente ir a ver las auroras, espero volver al círculo ártico ahora sí en invierno. Ya. Y bueno, justamente hablábamos de auroras porque te quería comentar que las auroras se forman por la interacción de partículas cargadas con la atmósfera terrestre. Estas partículas cargadas vienen de estos vientos solares, Man, ya, no sabía. y estas partículas son redirigidas por el campo magnético terrestre, interactúan con nuestra atmósfera y dependiendo de la composición atmosférica se ven así verdes o de colores y es una cosa alucinante que tengo Uf. que ver algún día en vivo y en directo. Ah, pensé que había sido por una cuestión, parte de tu trabajo como investigadora, o sea, o fuiste así como de turismo y no te topaste con ellas. O sea, el año pasado me fui a una pasantía a la Universidad de Milano, en Italia, Ya. y en unos días que tuve así libres, decidí, ya que estamos ahí en Europa, todo es más cerca, todo es más fácil Más de directo, sí. tomar un tren o un avión, buscas un pasaje y te sale barato en un día específico, no importa que sea 2 de la mañana, ya está. Dije, voy a ir a Finlandia y a Noruega, porque quería conocer también el Círculo Ártico. Así que ahí me fui. Oye, ¿y por qué ese fenómeno solo se ve en el norte y no se ve en el sur, por ejemplo? En el sur se Ah, puede ver sí. de hecho en la Antártica, Ah, no sabía. pero sí, de hecho, en condiciones muy excepcionales se puede ver en el sur de América, o sea, literalmente en Chile, Tipo en la Tierra de en Fuego, Punta sí. Arenas o en Ushuaia, en Argentina. Ya. Pero hablando con gente que vive allá me dicen que es muy excepcional porque no están tan al sur como deberían. Pero si tú te das a la Antártica, ahí sí, pero llegar a la Claro. Antártica es una cosa bien Sí, complicada. sí, no, no es así nomás. Porque claro, en el norte, inclusive en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos, puedes verlo sin problema durante el Así es, invierno. Man, ya así qué es. bacán. Oye, te quería preguntar otra cosita. Hace un ratito hablé este asunto de cómo nos afecta al planeta esto. Dentro de nuestro sistema solar ocurre intercambio de polvo estelar, es decir, entre planeta y planeta. Porque también, por ejemplo, Júpiter siendo un... cómo se le conoce a Júpiter? Un gigante gaseoso. Eso, exacto, un gigante gaseoso. Y claro, sabemos que Júpiter, por la misma, el tamaño, la masa que tiene un campo gravitacional mucho más fuerte que los otros planetas, ¿no es cierto? Y así como eso, por ejemplo, Saturno, los anillos que tiene, que son más visibles que los de otros planetas, están conformados por distintos tamaños de polvo cósmico, ¿no es cierto? Polvo estelar. Sí. Sí, ¿no es cierto? Em, Ujú. Inclusive estuve leyendo un poquito sobre esto, que nosotros en la Tierra producimos mucho polvo que son propio de
propio de la contaminación, emanación de gases, etcétera, etcétera, que parte de eso sale al exterior, ¿no es cierto? O Sé que, sea, claro, o sea, en realidad, si te refieres, por ejemplo, a la contaminación por combustibles fósiles, ese tipo de por cosas, ejemplo, o sea, yo creo que esto queda más impregnado en nuestra atmósfera. ya, O sea, deben haber algunas fugas que superen el límite máximo de atmósfera terrestre, pero es totalmente despreciable. O ya. sea, esto afecta más a nivel atmosférico. Y por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas, digamos, que hay la columna de materia, ¿llega a salir fuera de la órbita terrestre, de la atmósfera? Compli complicado. O sea, Ya. yo creo que esto interactúa más con nuestras capas atmosféricas Ok, ok, y ok, ok. afecta más a las capas atmosféricas que salir al espacio exterior. Ya. Entonces un poco la pregunta la modifico un poquito. El polvo este que es interplanetario, o sea, que está entre las órbitas de los planetas, ¿existe intercambio entre uno y otro? O sea, por ejemplo, a ver, ¿cómo decirlo? Es que, claro, si me dices que, por ejemplo, en el caso de la Tierra, ¿no? Que tiene una órbita y una atmósfera mucho más controlada y estable que la de otros planetas, por ejemplo, que la de Marte, digamos, em, ¿existe eso que nosotros recibimos de otros planetas o no? ¿O todo proviene del Sol y de lo que viene fuera, digamos, lo que mencionabas de la nube de Oort? Lo que pasa es que para que haya algún objeto o algo que ingrese a la atmósfera terrestre, tiene que ser algo que venga con bastante velocidad, expulsado de una manera muy energética. Por eso hablamos de las partículas energéticas de los vientos solares, Ujú. meteoritos, bueno, cometas, en fin, dependiendo. Ya, Cometas no es tan normal que suceda, porque tienen una órbita definida. Este, pero que, por ejemplo, Marte tenga una composición en su superficie y ese polvo huele hasta, o sea, o se traslada hasta la Tierra, no sucedería así. O sea, todo es más interacción dentro del mismo planeta, ya, ok. básicamente porque el planeta atrae gravitacionalmente todo lo que lo compone, no incluida su atmósfera. Entonces, para que algo salga de este planeta en cuestión, tiene que superar cierta velocidad. Claro, tendría que sufrir un impacto extremadamente violento para que rompa esta fuerza de atracción, ¿no es cierto? Tendría que haber algo que salga a velocidades altísimas de ese planeta para que, Ya, ok, ok. entonces, Y por ejemplo, digamos, el polvo estelar que está por ahí circulando, ¿no? Entre los planetas y tal, más o menos a qué velocidad viaja o a qué velocidad se desplaza. es que depende del contexto. O ¿Cómo sea, así? cuando hablamos de polvo interestelar, estamos hablando de nubes compuestas de granos de polvo y estas nubes se trasladan como un todo por la galaxia, ¿no? Ya, Entonces, por nuestra galaxia. Entonces, estamos hablando de la velocidad de la nube, que es la velocidad de cada uno de los granos de polvo. Son velocidades altísimas, evidentemente, para referencias terrestres, pero depende de qué estemos hablando en realidad. ya. Es más o menos como, ¿has visto la película Gravity con Sandra Bullock? Hace tiempo, o sea, no tengo todo muy Sí, bueno, fresquito, pero hace tiempo lo vi. tiene unos añitos ya. Hay una escena en la que ella está orbitando, creo que estaban en esta cuestión de reparar una falla que había en el satélite y le dicen, se acerca una nube de materia que era como basura espacial y polvo Mm. y se ve que entra una, a ver, es una película, es una representación, digamos, ciencia ficción, pero es más o menos así porque, o sea, si estás, por ejemplo, en el camino de esa nube de polvo, tranquilamente te puede desintegrar o igual como que te hace daño pero te pasa al costado. Claro, ahí entramos en el tema de la basura espacial y estos ya son despojos humanos, no es polvo cósmico, no es de Ya, origen natural. Y ese es un tema también que se debate bastante, ¿no? Hasta qué punto podemos contaminar nuestra órbita, la órbita terrestre, de tal manera que número uno, genere ese tipo de riesgos potenciales para los astronautas, ¿no? O mm, sea, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está totalmente monitoreada, pero han habido algunas instancias en que sí ha habido colisión con algún despojo de basura espacial en la órbita terrestre, ¿no?
También se debate mucho el tema de que bloquea nuestra visibilidad, no solamente Sí, en el óptico, o sea, no solamente que a veces es increíble porque yo tengo colegas que observan en el óptico, o sea, con telescopios no de radio, sino de luz visible, la que vemos con los ojos, este, y tú ves las imágenes que toman de lo que están estudiando, una galaxia, un planeta, y están, o sea, llenísimas de rayas, unas rayas así blancas, que son satélites. O sea, el cielo está contaminadísimo por los satélites. Y no solamente en el óptico, también en el radio, por el tema de las telecomunicaciones. Ya están como que solapando las bandas de radio que los radioastrónomos utilizamos para estudiar el universo. Entonces hay un debate enorme. De hecho, voy a mencionar un nombre polémico en las redes y en el hazlo, hazlo, internet, hazlo. que es el famoso Elon Musk. Ah, justo te iba a hablar del gran Elon, sí, y de Starlink. Te iba a mencionar Y eso. Starlink, que Sí, es todo un debate, ¿no? Los astrónomos, el 99.9% no estamos de acuerdo con cómo lo está manejando. Es más, la Unión Astronómica Internacional, la IAU, se pronunció al respecto de Starlink y de otras flotas que van a venir más adelante de otras transnacionales, porque afecta al estudio de la astronomía. Entonces, hay todo un debate. ¿Quién claro. maneja, quién controla eso? Pero, por ejemplo, me parece que es la ONU que hay un derecho, a ver, no sé si lo digo bien, si alguien sabe esto, discúlpeme, pero creo que hay un derecho inalienable o inajenable al, al cielo nocturno, me parece que es, para nosotros los humanos. Algo así es, Así, ¿cierto? así es. Claro, y esto de Starlink es como durante la pandemia, no sé si tú te acuerdas que quizás, no sé si estabas en Chile, que mucha gente empezó a ver luces que estaban por ahí y eran que habían sacado las primeras pruebas en órbita de los satélites de Starlink. Era Así es. eso, mucha gente pensó que eran otras cosas. O sea, al Eran final eran ovnis. ovnis para muchas personas, ¿no? O sea, Porque, claro, claro, técnicamente sí. pero eran esos, eran los satélites de Starlink. Y claro, muchos astrónomos están en contra de eso, como dices, porque el plan que tiene Starlink, Elon Musk con su empresa y su agenda es lograr que casi que todo el mundo, en cualquier parte en la que estés ubicado o ubicada, tengas acceso a un internet de buena conectividad. Pero claro, ¿cuántos satélites tiene que salir en órbita para eso? No, y aparte, claro, o sea, eso suena muy bonito. Acá voy a meter en la boca del lobo porque los maskers son bien, bien, bien intensitos. ¿Los quién? Los maskers, que es como que la gente que ama a Elon Musk. Ah, bueno. Debe tener No, olvídate, son sus... bien intensos. No te imaginas cómo se me han ido encima cada vez que hablaba de ese tema, pero no importa porque es No importa. objetivo y es la realidad. Carla, acá en el podcast Es estás protegida. Esta es tu casa y acá nadie se mete contigo. un escudo anti-masker. Sí, yo cualquier cosa yo pongo el pecho ahí para parar las balas. No, pero Ya, es que tiene sentido, porque, a saber, a mucha gente le parece, a mí también, que digamos que el avance científico que ha propiciado este señor con todas sus empresas y la inversión que ha hecho es increíble y es incomparable. Y es digno de admiración. Como siempre digo en los podcasts, yo soy un huevón para estas cosas, o sea, mi admiración es lo de menos. Pero claro, si lo pones de punto de vista objetivo como, oye, mira, ha logrado esto, como por ejemplo acelerar una nueva carrera espacial, es realmente admirable. Pero claro, también es una empresa privada que tiene como digo, tiene su agenda, tiene sus objetivos, como el asunto de ir a Marte. Por ejemplo, cuando vayan a Marte y llegan a Marte, ¿quién va a reclamar ese territorio? ¿Él para su empresa? No hay leyes para eso. Eso va a ser un tremendo cagadón. lo que sucede, Pensando por ahí. sí, o sea, yo también opino igual que tú. Yo creo que SpaceX es una buena empresa, una buena compañía. Elon está invirtiendo en avances aeroespaciales, lo cual me parece excelente. Sí, Pero el problema viene cuando la gente ya lo endiosa, como sí, que todo lo que salga de su boca es ley y lo claro. que digamos los Va a misa, científicos, sí. nosotros no sabemos nada, ¿no? Pero él lo sabe todo. Entonces, hay ciertas cosas que él propone o que él dice que o son falsas o le pone demasiado hype o simplemente no tienen sustento científico. O sea, lo de Marte. Hace una década viene diciendo que va a ir a Y seguro va a colonizar llegar, ¿ah? Marte Yo y no, ha no lanzado, dudo que no eso. o sea,
no, hay otras agencias espaciales que también tienen planes de llevar una tripulación a Marte, o sea, los primeros humanos a Marte. Evidentemente no va a ser el próximo No, año, yo no. creo que va a ser en la década de los 30 probablemente, y eso, porque es una misión de bastante riesgo para la tripulación. Pero a mí lo que no me gusta es cuando da ese mensaje de Marte es el siguiente destino de la humanidad. Y lo dice tan feliz, sin dar sustento, y es como que Marte no es un planeta habitable. Y eso que dice de terraformar para que sea habitable en el futuro, no es tan fácil como lo No, no, no. plantea. Entonces, Claro, que la no gente es debe así. pensar como, ah, vamos, y yo me compro un Y ya lote está. ahí. Claro, no. Sí, no, y que hay, no sé qué dijo de que van a lanzar bombas nucleares para terraformarlo al cambiar la composición atmosférica. No, 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 no. Entonces, el problema ahí es que desinforma. Sí, Y yo creo que es una persona inteligente. Lo que pasa es que le gusta ese hype, le gusta sí. como que. Es bien troll. Entonces, como que ahí es donde digo, ay, no, ¿por qué? Entonces, cuando los científicos dicen, no, es que esto no es así por tal motivo, no, que tú no sabes nada, que le tienes envidia, entonces, ¿sabes qué? Esa es la parte que me gusta. ¿Por qué le tendrías envidia si no tiene Porque nada es que ver con... millonario. Ya, Así, bueno. así dicen, así dicen. O sea, Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta. ¿te parece que tiene cosas así como de supervillano? Como sacado de un Se las cómic. quiere dar de supervillano y que todo el mundo diga, ay no, qué interesante este hombre, pero es como que, bro, a ver, todo bien con que tengas una imagen pública que quiera hacer de ti un personaje, pero no lances declaraciones que no tienen sustento científico, porque confundes a la sociedad, confundes a la gente que te sigue, generas una expectativa que no es real, Claro. y ese es el problema. El asunto con eso también es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que ahora los científicos o la gente que está metida ahí en ciencia son los nuevos rockstars. Mucho lo que ha hecho Elon Musk también es poner a la astronomía, a estas ciencias, digamos, derivadas de la investigación, relacionadas, mejor dicho, con la investigación, el desarrollo espacial o aeroespacial, como la nueva frontera. Dice, mira, qué cool es esto, vámonos todos y porque esto es lo mejor que va a haber. Claro, y si la gente piensa, oye, sí, ¿no? Qué bacán. ¿A quién no le gustaría el espacio? ¿Quién no ha soñado con eso, ser astronauta o ir a otro planeta? Entonces todo el mundo dice, oye, qué bacán, ¿no? Pero si lo ves de un punto de vista mucho más objetivo, serio, sobre todo serio, y factible, es como, mira, te falta muchísimo antes de lograr eso, entonces, claro. Entiendo que desde tu Claro, punto de vista, como buena científica, te chirría un poquito, ¿no? Porque es como, estás patinando, estás patinando. Pero, por ejemplo, si Elon Musk te mandas un tweet, te dice, Carla, quiero que vengas acá y nos ayudes con la investigación de los polvos que hay en Marte. ¿Irías? o sea, si es que es un trabajo donde me permite trabajar con objetividad científica, yo no tengo problema. O sea, yo no tengo nada en contra de más. Que el problema que yo veo y que creo que varios colegas ven es cuando ya lanza información que no tiene sustento científico y cómo Ya. genera este pensamiento en la gente de que todo lo que él dice es correcto y que los científicos estamos todos equivocados. O sea, eso es lo que yo Ok. no logro entender. ¿No? Es esta necesidad de adorar a figuras públicas sin ningún cuestionamiento, digamos que es un producto de lo que las redes sociales han logrado, ¿no? Pero también tiene ahí o sea, no sé, sus Bueno, contras. en ese sentido Elon Musk también ha sabido aprovechar mucho esa herramienta. O sea, ha Por sabido cómo supuesto. entrar a la gente con eso y lo ha hecho muy bien. Por eso también creo que al final cayó en el hueco este de comprar Twitter, que me parece que le salió el tiro por la culata, pero bueno, es parte de su Sí, show, ¿no? O sea, sí, también si puede tiene el ser billete para parte del show. hacerlo, normal, pues, ¿no? Como bien dices, es parte de todo de su show, pero hay Sí, gente que se cree que el show es verdad y ese es el problema. sí, claro. Un poco lo que decíamos también antes, ¿no? Saber discernir o contrastar qué tipo de información se maneja por ahí, porque no todo es factible, o sea, no todo es realizable. Sobre todo Ujú. en un plazo tan corto, o sea, no. Así es. Y un poco, volviendo a este asunto de la investigación, justo ahorita que decíamos esto del asunto de la agenda y tal, em, ya que tiene que ver con, hay teorías, básicamente teorías, ¿no? De lo que te preguntaba al principio, ¿cuál es el objetivo principal? Que me decías que era la formación de cuerpos celestes, planetas, tierras. Mucho de esto también tiene que ver, creo yo, ¿no? ¿Cómo es que se origina la vida en la Tierra? ¿Sí? Tu investigación va por ahí también, tratar de entender ese asunto, porque hay, a ver, por ejemplo, es sabido, no es que estoy descubriendo nada aquí o estoy diciendo algo como recontra caleta,
de que, por ejemplo, el agua llegó acá a la Tierra a través de un cometa. O sea, que tenía cristales de agua y tal. Eso es, Carla, no me digas. Carla, Carla, ¿estás ahí? Hola, hola, hola. Sí, Estoy. sí, sí. Carla, acá estamos. Ya. Te decía que... Ah, Tranqui, tranqui, estamos acá, no se perdió, no se perdió. Te decía que que es sabido, a ver, se conoce mucho así, ya casi como una cuestión muy pública, de que el agua acá en la Tierra está aquí, es posible porque llegó en un cometa, ¿cierto? Que tenía es una cristales. hipótesis, Ah, ok, es una hipótesis, pero, o sea, más que, o sea, no es que haya llegado un cometa y que tenía agua o qué sé yo, sino que cristales. es como que es un tema multivariable. Ok, De hecho, tiene que haber habido, digamos, entre comillas, contaminación o objetos que ingresaron a la Tierra que trajeron nuevos elementos que permitieron formar nuevos compuestos, ya, pero la afirmación de que un cometa trajo lo que formó el agua en la Tierra es una hipótesis, es una posibilidad, o sea, es probable, pero no es, digamos, una afirmación 100% confirmada. Es un tema multivariable, pienso yo. Y ya, efectivamente hay ramas de la astrofísica que se dedican a estudiar esto, pero van más orientadas hacia la biología, hacia la química. En mi caso no, en mi caso yo estoy más en el lado de la física, que es formación de planetas y de estrellas, pero no la formación de la vida dentro de estos planetas, ¿no? O dentro del planeta Tierra en específico. Esto ya va más para biólogos o químicos o astrofísicos que se dedican a la astrobiología justamente. ya. O sea, en tus investigaciones nunca, digamos, tú tienes una data que se puede pasar a otra sección que te dice, quizás te puede ayudar a entendernos si la vida empezó aquí o empezó allá. O sea, en mi investigación podemos entender o podemos analizar cuál es la composición química de los discos que forman planetas, porque evidentemente, o sea, si un disco protoplanetario tiene una composición química, el planeta que se va a formar va a tener esa composición química. Entonces, eso nos va a dar indicios de cómo va a ser su atmósfera, si va a tener biomarcadores, que son elementos que son propicios para la vida como la Ujú. conocemos. Entonces, pero yo tengo colegas que están en otro campo de investigación, que es el de los exoplanetas. Sí, Ellos sí estudian atmósferas de planetas, de distintos planetas, no solamente el sistema solar, sino de exoplanetas, planetas fuera del sistema solar. Y al estudiar estas atmósferas sí buscan trazas de biomarcadores, ¿no? Y ver cuáles son las posibilidades de que en ese planeta que están estudiando se desarrolle vida como la conocemos. No solamente es el tema de la composición de la atmósfera, sino también qué tan lejos está de la estrella este planeta en cuestión, cuál es la temperatura de este planeta, si puede haber agua líquida en la superficie de este planeta. Hay un montón de variables que nos permiten eh, poner sobre la mesa la posibilidad de que se forme o que se haya formado vida en un planeta específico. Pero claro. eso es otro campo de investigación. Ok, 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 ya veo. Pero sí, pues es verdad. Eso creo que es astrobiología, ¿puede ser? O sea, Sí. claro, la astrobiología estudia cómo se desarrollaría la vida en las condiciones espaciales, ¿no? Fuera de la Tierra. Pero para estudiar cómo se originó la vida en la Tierra, sí, son biólogos, químicos, dependiendo, ¿no? Wow. Ok, ok, ok. Ya. Y, ok. Y bueno, claro, acabas de decir, ¿no? Que no es tu especialidad, pero sabiendo un poquito de esto, ya si quieres lo tomas como opinión propia. ¿Tú crees que exista vida inteligente en otro planeta fuera de la Tierra? Es altamente probable. Yo pienso que, ¿Qué, rep- yo, qué respuesta o tan sea, de para científico? empezar, no sé si hay vida inteligente en la Tierra, cómo vamos, para Ya, ok, empezar. ok. Pero, o sea, las probabilidades apuntan a que sí hay vida fuera de la Tierra. Inteligente es un poco más baja la probabilidad, pero no creo que sea nula, porque el espacio, o sea, el universo es tan, pero tan Sí, grande que las probabilidades de que seamos los únicos seres vivos, y nuevamente vida como la conocemos, es total, o sea, que seamos los únicos, las probabilidades son totalmente bajas, son absolutamente bajas, son tan bajas que yo diría que son nulas incluso. O sea, tiene que existir algún tipo de vida en el universo, ya sea bacteriana, microbiana, y probablemente es inteligente. O sea, yo pienso que es posible. Ojo, no tenemos confirmación,
y el método científico exige pruebas, exige Claro, confirmación. Entonces, no podemos decir que existe vida en el universo hasta comprobarlo, pero las probabilidades son altas. Y yo creo que, personalmente creo que sí. ya. Sí, yo siempre he pensado algo parecido. De hecho, en un episodio acá que estuvimos con mi gran amigo Diego Seminario, es increíble. Todos los episodios termino hablando de algún momento de Diego Seminario. A él le encantan mucho esos temas y hablábamos de eso, ¿no? Que, claro, hay muchos científicos que lo niegan rotundamente, otros que lo aceptan también, otros como tú que lo plantean como es muy posible, ¿no? Es potencialmente posible. Creo que también mucha gente lo percibe o en todo caso lo interpreta como una visión quizás muy antropocentrista, ¿no? De, mira, somos los únicos y acá estamos. Pero es algo también bien egoísta, ¿no? Porque como tú dices, el universo es tan vasto, solamente nuestra galaxia tiene bastantes estrellas y bastantes Mm, planetas por ahí. Es muy posible ahora que, claro, hayamos tenido contacto, es decir, que haya una comprobación, no es muy se ha difícil. dado. Claro, o sea, y ahí puedes creer cualquier cosa, ¿no? Em, No, y aparte, es muy irónico porque el universo es tan grande que las probabilidades de que haya vida en otras partes del universo son altas, pero es justamente tan grande que las probabilidades de que haya comunicación entre estas vidas inteligentes es muy baja por las grandes distancias. Entonces, probablemente haya algo allá afuera, pero nunca lo vamos a saber. Eso también te quería preguntar. En uno de tus videos hablas de... ¿Cómo se llama ay, siempre me olvido, espérate, creo que lo apunté por acá. ¿Cómo se llama esto? Específicamente qué cosa. Es algo de... A ver, déjame hacer memoria. Es una... tiene algo que ver con ondas que, a ver, por ejemplo, en el video que tú muestras se ve todo verde. Es como una especie, un diagrama, una imagen verde que tiene que ver con la lectura de... Hasta que soy una bestia. No me acuerdo de esto. No, 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 pero es que, o sea, ¿te refieres a Ah, ondas de comunicación? ¿Cómo? O sea, más o menos por dónde va el tema, por temas de comunicación, por ondas de radio o Sí, algo así. Tiene que ver con... cómo diferenciar una onda de radio natural de artificial. ya, por ejemplo, eso. En alguno de tus análisis, o conoces a alguien que alguna vez haya recibido un tipo de onda que no sea así como natural. De origen natural. Sí. No, no Que, conozco a nadie. que no haya O sido, por sea, ejemplo, un rebote que haya salido de la Tierra y haya retornado, o de alguna sonda que esté por ahí que... ajá. O sea, yo personalmente, mis colegas no conozco a nadie. Han habido casos a través de la historia, donde han habido, o sea, había sospechas de que la señal que se ha recibido tiene rasgos de ser de origen artificial. Cuando decimos origen artificial nos referimos a que no fue generada por algún proceso físico o astrofísico, sino enviada por una instrumentación, Ok. ¿no? Este, pero la gran mayoría, si no todos esos casos, finalmente se demostraron que eran o ruido terrestre, ruido de telecomunicaciones terrestres, interferencias, ¿no? La única señal, la famosa señal wow, no sé si has escuchado de No. ella, esa es la única señal, bueno, esta señal se obtuvo hace ya varias décadas, en los 80 podría ser, bueno, hace muchas décadas, en Arecibo, no, perdón, Arecibo no, en el BLA creo, discúlpame, no me acuerdo exactamente en dónde, pero por un radiotelescopio. Ok. Y fue una señal que no tenía pinta de ser de origen natural para nada, ¿Y cómo era? parecía de origen artificial, por eso se le llamó señal wow, el astrónomo apuntó wow al costado de la recepción de la señal como diciendo, ¿qué es esto? Pero no se volvió a captar. Y en el método científico necesitas confirmación o comprobación de tus datos. Ok. Entonces, como la señal wow nunca más se volvió a medir, quedó como una anécdota y no se sabe si habrá sido interferencia, ruido terrestre, en fin. Pero esa es la única, digamos, la más emblemática de todas. Pero ¿y cómo era? O sea, ¿en qué difería, por ejemplo, de una onda de origen natural? Hay varias características, o sea, las ondas de origen natural suelen ser de banda ancha,
suelen ser más aleatorias, una onda de origen artificial suele ser más definida, tiene periodos más definidos, tiene como que una estructura mucho más como que armadita, no es tan así como que aleatoria o como si fuera algo natural, ¿no? Entonces, la señal WOW tenía esas características. Mm. Sería lo caso que puedan comprobarlo. Ojalá algún día. De hecho, existe el proyecto SETI de ¿De la qué se trata? NASA. SETI es el Search for Extraterrestrial Intelligence, que como su nombre lo dice, es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, y lo que hacen es utilizar radiotelescopios para buscar señales de origen artificial. Hasta el día de hoy no ha habido resultados, pero para que, o sea, la gente siempre dice, ay, ustedes los científicos no quieren saber nada de eso, o se niegan a aceptarla. Nada que ver, hay un proyecto financiado por la NASA que se dedica a buscar señales de origen artificial. Solamente que no hemos recibido nada hasta ahora, ese es el tema. Qué raro eso, ¿no? O sea, también me parece muy curioso porque escuchando en otro podcast sobre esta teoría de que hay, muchos científicos dicen que estamos solos realmente, ¿no? Que la vida acá en la Tierra, la vida inteligente, se originó por una combinación de muchas cosas casi mágicas, que es como un caso muy aislado y no se puede replicar. Pero claro, un poco también en base a la teoría expansionista misma del universo y del origen propio, es como, sería un poco raro que no sea replicable en otra parte del universo, ¿no es cierto? No, o sea, claro, o sea, considerando todas las variables que están en un juego y la inmensidad del universo, yo creo que las probabilidades de que se repliquen, realmente no de manera exacta, pero de manera muy similar, las probabilidades Claro, son altas. claro, claro. Sí, no, no, exactamente igual es no, imposible. Pero de que podría ocurrir, podría ocurrir. Ahora, un poco eso también te quería preguntar. Ya entrando a temas más abiertos. El, ¿Cuál es la teoría principal en la que se basa el análisis que tú haces? Es decir, a ver, no sé cómo decirlo para que la gente pueda entender, porque tengo la idea en mi cabeza, es como esta investigación que tú realizas, o sea, que realizas con el equipo y tal, sirve para confirmar, por ejemplo, una teoría en específica como la del Big Bang o alguna otra, es como la que le da más sentido a eso o no va por ahí. O sea, en mi trabajo no analizamos cosas relacionadas con el Big Bang. Bueno, de hecho, o Es sea, que, lo que pasa es que mi trabajo abarca varios campos. En mi maestría, trabajé con Quijote, que es este telescopio que también observa la radiación cósmica del fondo microondas, que son los remanentes del Big Bang. ujú, Entonces, de alguna manera he trabajado con datos de los remanentes del Big Bang, pero no para estudiar el Big Bang, sino otro tipo de cosas en nuestra galaxia. Ahora, como yo abarco distintos temas, mis trabajos derivan de distintas preguntas. ¿Cómo se forman las estrellas masivas? ¿Cómo se forman los planetas? ¿Qué es la emisión anómala en microondas? Que es otro estudio que hice, es un tipo de emisión que observamos en la galaxia y también fuera de la galaxia, en ondas microondas, pero no sabemos exactamente cuál es su origen. ¿Cómo, Entonces, es natural, eso cómo- sí, es natural. cómo es eso? ¿Cómo es Eh, eso? A ver, cuéntanos. ¿No puedes contar? o ¿O sea, es secreto? no es secreto. De hecho, A desde ver, los 90 están estudiando esto. ¿ya? Justamente en los 90, cuando estaban estudiando la radiación del fondo cósmico microondas de los remanentes del Big Bang, los astrónomos notaron que había un exceso en estos niveles de radiación que no venía del fondo cósmico de microondas y dijeron, ¿qué cosa es esto? Entonces, desde esa época le dieron el nombre de Anomalous Microwave Emission o emisión anómala en microondas. Ok. Y la pregunta surgió, ¿y de dónde viene esto? ¿Qué cosa es? ¿Viene de la galaxia? ¿Viene de fuera de la galaxia? Y con los años se descubrió que venía de zonas del medio interestelar por muy probablemente la rotación de granos de polvo, rotando a una velocidad específica y con un momento dipolar, como que con cierta carga que generaba esta radiación. Ok. Entonces, hasta el día de hoy, o sea, ya sabemos más o menos de dónde viene esta emisión, pero todavía queremos entender la naturaleza de estos granos de polvo. Entonces,
uno de los estudios que yo hice estuvo basado en eso. Entonces, tengo distintas preguntas para mis distintos proyectos, ¿no? Pero todo basado en el estudio de los granos de polvo. Ya. O sea, ¿y de dónde vienen? ¿Son eso que dice remanentes del origen Ah, primigenio? o sea, ¿a qué te refieres? ¿A la emisión anómala? Sí. No, son remisión de estos granos de polvo que giran. La pregunta acá es, ¿qué tipo de granos de polvo? ¿En qué contextos? ¿De qué tamaño? ¿No? Entonces, ahí estamos todavía en ese análisis. Uf, ahí se me agarraste. Ahorita veo un bajón ahí de audiencia porque eso está más No, complejo. vámonos a temas no tan técnicos, es que a veces, si hablo con palabras muy técnicas, avísame, porque a veces No, 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 está bien, está bien. No, a ver, me, me si pasa te diré, no, pero no, está perfecto. Pero, ¿y por qué decías, por ejemplo, que digamos tu trabajo no tiene mucho que ver con, digamos, no la teoría del Big Bang? Si al final hoy por hoy es la teoría más como aceptada y acertada sobre el origen del universo, ¿cierto? Al final de ahí sale el polvo Sí, cósmico original, ¿o no? o sea, claro, la materia, todo el Claro, universo como lo conocemos, la composición del universo salió, bueno, se formó a partir de este evento. Ahora, yo digo que no trabajo directamente estudiando o analizando el Big Bang porque esta es ya una rama de investigación para la cosmología. Entonces, ok. no es específicamente mi campo de investigación. Ya. ¿Y alguna vez tú, por ejemplo, dentro de tu investigación, tu análisis, te has topado quizás con esa pregunta? Porque, a ver, si bien dices que no es tu especialidad, no es tu campo, pero sabes que eso está ahí, sobre todo, ¿no? Que la investigación que tú haces se basa en entender el origen de los astros, de las estrellas especialmente y de los planetas. em, Esto otro también se debe haber originado de alguna forma, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en el caso de una estrella, hay varios tipos de estrellas y no todas se Ujú. originan de la misma forma, entiendo. A grandes rasgos sí, pero en detalle no. Ok. ¿A qué te refieres, por ejemplo, con a grandes rasgos? Sí. Es O igual sea, el concepto de la acumulación, eso, compactación. todos vienen de un colapso de una nube de gas y polvo, pero dependiendo de ciertas variaciones en ese colapso, son estrellas más masivas, más calientes, más frías. Ya. Y por ejemplo, eso, ¿de qué depende el tamaño, ¿no? O el volumen, o la densidad en todo caso, ¿no? Del tipo de partículas que están ahí. Ahí la pregunta, entonces eso estamos analizando. Sabemos que hay estrellas más masivas que otras, pero ¿cómo? ¿No? Claro, Entonces ¿y por ahí entran qué? varios factores. O sea, Este ¿ustedes campo, solo se preguntan ujú, el cómo o también el por qué? el cómo. O Ya, sea, porque ¿por qué se forma una estrella? Pues por el colapso de gas y polvo. Ahora, significados más profundos, ahí no entra en ok. nuestro campo de estudio. ¿Nunca se topan con para qué se forma una estrella? O no te sientas a pensar en esas cosas? O sea, claro, o sea, sí, a veces me siento a pensar, ya, o sea, no sé, en cosas ya más metafísicas, pero eso yo creo que ya es más, eso ya sale del método científico, ¿no? Porque son cosas más ligadas a temas de fe, a temas de creencias. Más No filosóficos. es una comprobación objetiva de el estudio del universo, ¿no? Ya. Ok, ok, ok. Te quería preguntar otra cosa. Hablando un poco esto nuevamente de la cuestión esta expansionista de la inflación. ¿Qué hay entre las galaxias? O sea, en el universo, ¿qué hay entre las nebulosas, las galaxias? ¿Qué hay ahí? O sea, no puede haber nada, ¿no? Que nada es vacío, ¿no es cierto? O sea, en el medio intergaláctico, entre las galaxias, hay también gas y polvo, pero en concentraciones mucho más bajas. O sea, la densidad es bien bajita. Pero claro, no es que esté absolutamente vacío. El espacio no es un vacío absoluto, No, solamente pues, que la densidad de materia en el espacio, en el medio intergaláctico, el espacio entre las galaxias, es mucho más baja que, por ejemplo, en una nube, en una nebulosa, ¿no? O en un sistema planetario. pero no es, por ejemplo, acá como, a ver, sé que son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en la Tierra, digamos, ahorita que estás en tu cuarto, no es que está vacío, está lleno de gases y un montón de cosas, ¿no? Que te permiten, Exacto. claro, es como que estuviésemos, yo siempre hago la comparación, que es recontra burda, pero siempre digo que el planeta Tierra es como si fuese un gran bowl de gelatina y estamos todos metidos adentro, obviamente moviéndonos y tal. Es Porque cierto. eso que dicen, tengo un vaso vacío, no está vacío, está lleno de algo. O sea, quizás no No, está claro, lleno con no. el líquido que quieres consumir, pero siempre está lleno de algún gas.
Exacto, Eh, si no, ¿cómo vuelan los aviones? Los aviones no vuelan por magia, es justamente porque todo está lleno de un gas que cl- permite que el avión pueda claro, todo está volar. presurizado. Es decir, el planeta está presurizado y eso es lo que nos permite estar acá adentro, porque si no, no estaríamos, ¿no es cierto? Ajá, Afuera del planeta hay otro tipo de presión, entiendo que mucho más baja, ¿correcto? exacto. Pero entonces, siendo tan vasto el espacio, el universo, fuera del planeta, fuera de los cuerpos celestes, que como decíamos hace un momento, es lo que permite que tengan esta forma semiesférica y puedan ser un sistema casi controlado, eh, ¿qué es lo que hay ahí? O sea, sabiendo que, como dices, ¿no? Que hay polvo, pero además de eso, ¿qué hay? Por ejemplo, qué es esto de la antimateria o la materia oscura? ¿Es lo mismo? ¡Guau! A ver, la materia oscura, hay dos conceptos que a veces suelen confundir, materia oscura y energía oscura. Vamos a materia Ok, oscura, que es algo más local. La materia oscura es, como su nombre lo dice, un tipo de materia que no emite radiación electromagnética, o sea, no emite luz de ningún tipo, ni visible, ni de radio, ni rayos X, ni rayos gamma. Entonces, sabemos que existe solamente por su atracción gravitacional. Es una hipótesis que se planteó a partir de observar una rotación inusual de nuestra galaxia. O sea, ok. se midieron las curvas de rotación de la Vía Láctea y vieron que daban cierto resultado que no coincidía con la cantidad de materia que tiene la Vía Láctea. Ok. Entonces tiene que haber más materia de la que vemos y esa es la What? materia oscura. Aguanta. ¿Cómo que tiene que haber más materia que la que vemos? Lo que pasa es que, um, ya mira, es como si tuvieras un bowl, un plato, Ok, ¿ya? Le metes, qué sé yo, pues unas manzanas y el plato pesa con la manzana dentro 5 kilos, suponte. ya. ¿Ya? Luego le quitas la manzana, vuelves a poner el plato y ves que pesa 5 kilos todavía. Y dices, pero si ya no está la manzana. Y el plato obviamente no puede pesar, o sea, con la manzana y sin la manzana lo mismo. Entonces tiene que haber materia ahí extra que no estoy viendo, pero que me da ese peso. Eso es lo que con los telescopios se ve como una mancha negra, que no te permite ver qué hay detrás, No, eso es ¿no? otra cosa. Eso es polvo que bloquea la luz. Ok, No, la materia oscura es una hipótesis que se planteó a raíz de que parece, o sea, los resultados indican que hay más masa o más materia en la galaxia de la que vemos, debido ok. a la forma en que rota. Entonces, oscura, porque no la podemos ver de ninguna forma, ni con luz, ni con radio, ni con rayos X, ni con ultravioleta. Entonces, sabemos que existe por su influencia gravitacional. Eso es la materia oscura. ¿De qué está hecha? No sabemos. ¿Es materia oscura? No lo sabemos. ¿Son mediciones equivocadas? Hasta el momento parece indicar que no, pero ahí vamos. O sea, saben que hay algo ahí, pero no saben de qué está hecho. Ajá, sabemos que hay algo ahí que está haciendo que la galaxia rote de una manera que no es la que corresponde según la cantidad de materia que tiene visible, pero no sabemos qué cosa es exactamente y por eso se le dio el nombre de materia oscura. Y esta materia está en constante movimiento, desplazamiento por las órbitas de los cuerpos celestes, o eso es lo que empuja y se desplaza con los cuerpos celestes con la expansión constante del universo, o no tiene nada que ver. O sea, es materia que en teoría forma parte de la galaxia Ok, y se movería con la galaxia, ya, o sea, es parte del mix. del movimiento galáctico. ¿Y fuera de las galaxias también existe eso? Buena pregunta. No lo sé. Chan, chan, No, no, chan. no he leído, no, o sea, es que no he leído si es que se ha detectado materia oscura, bueno, no detectado, sino que si se ha propuesto la existencia de materia oscura en otras galaxias. Buena pregunta, no lo sé. Pero, o sea, sé que el origen de la materia oscura es justamente por las curvas de rotación de la galaxia. Man, ya. Que siempre me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Porque claro, las fotografías, por ejemplo, de los telescopios y tal, hay mucho negro ahí afuera, ¿no? Mucho, o sea, es color negro, pues, ¿no? O sea, Sí. donde no llega luz, pero es como no puede estar vacío, o sea, siempre me ha parecido como no puede estar vacío. Claramente no está vacío, eh, pero ¿qué es eso?
O sea, me da mucha curiosidad como, no sé, es que claro, lo pienso también desde un punto de vista muy humano de es como es tangible, es palpable, eh, cómo puedes, no sé, no creo que se pueda, ¿no? O sea, pero es el tipo de curiosidad que me da, Es que depende también de en qué luz observes, porque por ejemplo, si tú observas en el es verdad. óptico, que es la luz que vemos con los ojos, la luz visible, tú puedes ver de repente todo el cielo así oscuro, pero observa en ondas de radio y vas a ver el cielo pero brillante, lleno de emisiones por aquí, por allá, igual en rayos X, ¿no? Depende de la luz en la que observes. Ok, ok. Y hablando de esto de espacios oscuros e incomprensibles, te quería preguntar igual, ¿qué pasa con el polvo cósmico que está alrededor de un agujero negro, o en todo caso ha sido absorbido por un agujero negro? ¿Se modifica en cierta forma? ¿Se desintegra en partículas más pequeñas? ¿O simplemente se queda rotando ahí y Todos los agujeros negros, o bueno, al menos los agujeros negros hay varios tipos, ¿no cerca. es cierto? También, Claro, hay agujeros negros supermasivos, los agujeros negros estelares que vienen de la muerte de una estrella muy masiva, pero si tienes un agujero negro cerca a materia, gas, polvo, lo que quieras, se forma lo que se llama un disco de acreción, que es un disco de material extremadamente caliente girando en torno al agujero negro. Ahora, ¿por qué extremadamente caliente? Porque las velocidades a las que gira son tan altas que la materia se calienta a temperaturas que ni te imaginas. Ahora, dependiendo del agujero negro, dependiendo de su masa, no es que toda la materia vaya a caer en el agujero negro, tiene que estar a cierta distancia del agujero negro para que ya caiga y llegue al punto de no retorno, o sea, que claro, caiga y no haya forma de escapar, ¿no? ¿Qué pasa una vez que cruza el horizonte de eventos? No tenemos la más mínima idea. ya. Ahí llega nuestro entendimiento de agujeros negros. Eso es lo que hablábamos el otro día, ¿no? De la película Interstellar, que claro, Ujú. te dicen, no, entras y puedes salir por otro lado. No, no está comprobado eso, ¿no? No. Eh, ¿Qué crees que podría pasar si pasamos el horizonte de eventos? O sea, yo creo que, bueno, para empezar es un hecho que la reacción gravitacional aumenta de manera desproporcionada. Ya. Yo creo nada sobrevive, o sea, la materia simplemente pasa por alteraciones muy violentas y no sé, y pienso que todo se acumula en un punto de extrema densidad, O sea, pero no ¿crees te que podrías. nos compactaríamos así demasiado, pero súper densos? Sí, yo pienso que eso es lo que pasaría. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Hasta qué punto puede aguantar una región súper densa? Son preguntas que no te voy a responder porque no sé cuál es la naturaleza. Nadie sabe cuál es la naturaleza pasando el horizonte de eventos de un agujero negro. Entonces, puedes hacerte hipótesis, pero no tener ninguna certeza, ¿no? Ya. Y por Y, eso nacen ideas de ciencia ficción, de como Interestelar, ¿no? Que toda la película está genial, científicamente hablando, hasta que Cooper cae hasta el al final, que es agujero una negro. huevada. O sea, ahí ya todo es ciencia ficción, todo Sí, ya sí, es sí. especulación Claro, eso de total. los libros ya es una huevada. Pero claro, hasta esa parte que logran pasar el horizonte de eventos es increíble. Y por ejemplo, y en el caso de los agujeros blancos, que entiendo que esos alimentan a ver, no sé si lo veo bien, alimentan una estrella supermasiva, ¿puede ser? ¿O son? Los agujeros, no, los agujeros blancos son un constructo matemático hipotético, Ah, ok. usando palabras muy No, rimbombantes. está bien, está bien. Son resultados de ecuaciones, pero nada comprobado en la realidad, que digamos es todo lo contrario a un agujero negro, ¿no? Entonces, son resultados matemáticos divertidos, como también los agujeros de gusano, los famosos wormholes, Ujú. pero nada comprobado o que se haya observado, como los agujeros negros, por ejemplo, que sí sabemos que existen, han sido detectados, incluso observados en los años pasados, ¿no? Entonces, pero agujeros blancos y agujeros de gusano son constructos matemáticos divertidos, pero no tenemos evidencia de que existan en la naturaleza. Ah, pensé que sí. Mm, No. ok, sí, es que me llamó la atención porque, claro, como nuevamente tu investigación se basa en entender en la creación de las estrellas, lo que esta teoría de los agujeros blancos entendí que liberaban
mucha materia que alimentaba a una estrella, o sea, y que siempre estaba al costado de una estrella muy masiva. Pero claro, si no es Ah, verdad, no, de repente ahí te refieres a las enanas blancas mm, no sé. o las estrellas de neutrones. Eso, Las estrellas de neutrones. Ya no, eso es otra cosa. ¿qué Las es una estrella estrellas de de neutrones neutrones? es el remanente o lo que sobra de la muerte de una estrella masiva. Cuando una estrella masiva explota como supernova, esa supernova deriva de la expulsión de las capas externas, pero el núcleo se ha comprimido tanto, ha colapsado de tal manera que forma este remanente que llamamos estrellas de neutrones, Que es que súper son, densa. son súper densas, son de los objetos, es el objeto observable más denso del universo, de hecho. Entonces, las estrellas de neutrones pueden estar en sistemas binarios con estrellas masivas y provocar lo que tú dices, ¿no? Que es esta interacción entre ambas estrellas donde una consume a la otra, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, puede dar lugar a explosiones más violentas todavía, como las hipernovas, las kilonovas, en fin. Pero sí, eso es. Wow. Ya, sí, eso era. Entonces lo, lo retuve mal en mi memoria. Pero bueno, Bueno, como hay tantos términos, así que... sí, sí, es que es increíble. O sea, es tan complejo este asunto y claro, al final ese polvo cósmico está en todos lados. Em, bueno, cuando escucho estas cosas, empiezan a aparecer más preguntas en mi cabeza que si ahorita empiezo a hacerlas, creo que la gente va a salir corriendo. Pero bueno, ya para terminar, te quería preguntar otra cosita. Em, un poco más o menos lo que te decía hace un ratito, ¿no? Sobre el creer, por ejemplo, que hay vida inteligente fuera de la Tierra. Cuando tú haces estas investigaciones, estás trabajando en tus cositas, ¿en algún momento te pones a, a pensar en como en lo magnífico que es el universo y como te da alguna especie de como de no sé, como recogimiento o quizás una sensación así o sea, como que te cautive demasiado, que te haga sentir como muy insignificante o sea, ¿entiendes un poco lo que voy? Sí, sí, sí. Eh, es interesante porque cuando trabajo en el día a día con mis datos, en el computador, en la laptop, este, ya me he acostumbrado tanto que, por ejemplo, tengo datos reales de una estrella o de un disco protoplanetario que está a millones de kilómetros de distancia, pero para mí es una cosa del día a día, son imágenes, son datos, son códigos, y hay como que, ¡bah! Pero cuando sí me quedo maravillada es, por ejemplo, cuando salgo de paseo con un telescopio a observar, digamos, por diversión o por ocio el universo. No trabajo, sino ya una cosa, digamos, de hobby, El como me hobby que te dijeron en el decía colegio. la profesora del cole. Exacto. Ya. Ahí sí es como que ves la parte visual, la parte bonita y dices, wow, o sea, es increíble lo insignificantes que somos. No somos el centro del universo, somos una pequeña mota de Somos una polvo nada, en somos el una nada. universo. Entonces uno dice, wow, o sea, qué increíble, ¿no? O sea, uno no se lo, no, como en el día a día no estamos expuestos a eso, como que nadie lo piensa todo el rato o no te lo imaginas, no ves la perspectiva del asunto, ¿no? Pero es que somos insignificantes en el universo. Sí, incluso dentro del planeta mismo. O sea, yo me pongo a pensar a veces, por ejemplo, acá en la playa, ¿no? Viendo el mar, es como, siempre ha estado ahí. O sea, desde el principio que hubo agua, siempre ha estado ahí y no ha cambiado. O sea, es la misma agua que se ha reciclado, digamos. Después veo las plantas y veo, por ejemplo, o sea, pienso en animales que viven mucho más que un humano. Un árbol, por ejemplo, que puede vivir cientos de años y digo, en verdad el tiempo de vida de un animal como el ser humano, en comparación al tiempo de vida del planeta o de la estrella que está más cerca a nosotros, es Es nada. cortísimo. Y eso, o sea, en el sistema solar es nada dentro de la galaxia. O sea, es un lunarcito, ¿me entiendes? Totalmente. Y Somos un segundo, así, y eso, un microsegundo en la vida del universo. Y eso, microsegundo es decir un montón. sí, podría ser elevado a la 50 o a la 500, un 10 elevado. Sí, Eh, yo pienso, por ejemplo, eso, ¿no? Como, o sea, veo las estrellas y sé que algunas de las estrellas que estoy viendo es luz que recién está llegando, estrellas que probablemente se murieron hace millones de años.
Así y es, me da una mezcla de nostalgia, casi hasta miedo, porque es como, ¿qué tan grande puede ser lo que hay allá afuera? Y es solamente lo que, o sea, por ejemplo, en el caso del universo observable es lo que se observa, ¿no? así es. Imagínate este asunto de los multiversos y es como, es demasiado loco. Em, A mí lo que me da pena, de manera personal, es no poder vivir lo suficiente para ver qué va a pasar más adelante. Más Eso me adelante da te muchísima refieres, lástima. o sea, más adelante, ¿cuánto tiempo Los te después refieres? posteriores, de aquí a 200, 300 años, si es que seguimos vivos como especie Ya, para esto, empezando por ahí, este, claro, empezando por ahí, ¿qué descubrimientos habrán, ¿no? ¿Qué tecnología se desarrollará? ¿Qué tanto podremos salir a explorar el universo? Bien complicado lo veo, pero mira, quién sabe. Y me da pena no poder estar ahí para verlo, ¿no? Eso es lo único. ¿tú no eres tan optimista en ese sentido que no se vaya a lograr tan pronto? ¿O sabes que igual va a ocurrir? O sea, es que las distancias son tan enormes y los humanos somos tan frágiles que Sí, bien complicado salir del sistema solar. Es más, si ahorita mismo ir a Marte es una odisea, sí, literalmente, con un montón de riesgos, pero mira, quién sabe. Así como hace varias décadas los agujeros negros parecían un constructo matemático divertido, probablemente de aquí a 200 años tengamos agujeros de gusano, quién sabe, y ahí sí sería más factible viajar claro. de manera interestelar. Pero vamos a ver, y me encantaría estar ahí para verlo, pero bueno, como bien dices, los humanos tenemos un tiempo de vida relativamente corto, así que Bueno, también digo, algo que nos ha demostrado un poco el asunto de quizás la tosudez del ser humano es que muchas veces se ha dicho no se puede y se ha logrado hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que hablabas al principio, ¿no? Tener visión, tener orden, obviamente no destruir el planeta que vivimos, porque si no, ¿de dónde vamos a salir? Al final no va a quedar nada y también eso, ¿no? O sea, es entender que eventualmente de una u otra forma vamos a morir, pero sí, sería hermoso saber qué, o sea, qué podría pasar en 200 años. Y es otra cosa que te quería preguntar ya para terminar, un poquito. Es algo que se hace un poco tradición aquí quiero que sea tradición acá en el podcast. Le pregunto a todos los invitados. Y ya lo dije, me olvidé de preguntarle a Kiara, que la próxima que venga Kiara se lo voy a preguntar. Pero em, si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época de la vida te gustaría viajar? Y si quisieras conocer a un personaje en esa época, ¿quién sería? ¿Lo has pensado alguna vez? es una pregunta complicada. O sea, ¿a qué época de mi vida personal o a qué época de la historia De la de la historia. Tierra? O sea, lo que sea. Si quieres viajar, no sé, al siglo Mm, 5 antes de Cristo, por ejemplo, no sé, se me ocurre. a ver, voy a responder por distintas, Dale, o sea, dale. distintas ideas porque es complicado elegir solamente una. O sea, si pudiera viajar en el tiempo en mi vida personal, viajaría a mi infancia sin duda, porque fue una época muy bonita y más sencilla de lo que es Claro. ahora, creo que para todos los adultos. Bueno, si pudiera viajar en el tiempo para conocer algún personaje, wow, es que hay tanta gente que me gustaría conocer. A nivel científico, hubiera gustado conocer a Carl Sagan, a Cecilia Payne, ¿Quién que es fue la ella? astrónoma. Cecilia Payne es una astrónoma, una de las que fue que trabajó en Harvard en la época de las computadoras de Harvard a inicios del siglo XX, y ella fue la que descubrió de qué estaban compuestas o de qué están compuestas primordialmente las estrellas. Su Ah, historia es ya. fascinante porque fue una de las primeras mujeres que pudo estudiar astronomía en Estados Unidos. Este, y al principio dijeron que su tesis estaba incorrecta, y después de años se dieron cuenta de que tenía toda la razón, y su tesis es considerada una de las mejores en la historia de la astronomía porque es una ¿En genialidad. serio? Sí, entonces, claro, descubrió de qué estaban hechas las estrellas. En ese momento nadie sabía. Algunos astrónomos, los más famosos de la época, pensaban que las estrellas estaban hechas del mismo material que estaban hechos los planetas. O sea, Ya. nada que ver. Y ella vino con esta tesis, con datos objetivos y los más de la astronomía, que eran todos hombres, obviamente, en esa época, Claro. le dije, no, no, estás equivocado, nosotros tenemos la razón. Y es como que, pero una cosa es lo que ustedes digan, otra cosa son los datos objetivos. Y de ahí viene la lección de que no importa qué tan
autoridad sea una persona, si no tiene la evidencia para sustentar su afirmación, lo que importa en la ciencia es la evidencia, los datos. Entonces, Cecilia Payne, en mi opinión, vivió una vida profesional fascinante, en una época muy difícil y hubiera sido o sería genial poder conversar con ella sobre eso. Pucha, que Chévere. Isaac Newton, también interesantísimo, que revolucionó toda la física, el padre de la física clásica, o sea, un genio que a los 25 años ya tenía escrita la mitad de la física como la conocemos. Richard Sí. Feynman, no sé, varias personas, es complicado elegir una sola persona con quien conversar de la historia, ¿no? Newton era muy crack. O sea, tremendamente inteligente y... Sí, muy maestro. Está bien, Ujú. está bien. Eh, bueno, ¿te lo has pasado bien? ¿Te ha gustado? A pesar Sí, de las interrupciones que hemos tenido. disculpen a todos los No, nadie se da oyentes cuenta. del podcast, Carla, o sea, nadie no se da sé, igual, cuenta. De si pronto hay estás alguna, así y de pronto estás acá así y como nadie se da cuenta que se ha ya, cortado. Sí, no, pero hemos tenido un problema con internet porque, o sea, es pan de cada día acá en Latinoamérica. así es. Pero bueno, como decíamos, esta es la primera. La segunda vamos a hacer un poco más de ciencia aplicada a cosas más mundanas. Que también mucha gente, sabes que cuando le conté a algunas personas que venías a ver, no te conocían, pero les explicaba de qué iba, era como, empiezas a saltar preguntas. O sea, como, y esto, otro, esto, otro. Ahora que sé más cuál es tu campo de acción, voy a dirigir mejor la segunda parte de las preguntas. Pero bueno, sí te lo has pasado bien. Me alegro que te hayas divertido. No, sí, y además, igual, cualquier pregunta, por más que esté fuera de mi campo de investigación y que sea a nivel así como que, digamos, divulgativo, no hay ningún problema, podemos conversarlo. Y como bien dices, todos tus oyentes, ya que va a haber segunda parte, dejen todas sus preguntas en los comentarios, en la Sí. sección de comentarios, por Instagram a los dos, escríbanos sus preguntas y así conversamos también de eso en el próximo episodio. Totalmente. Sí, ya saben, tienen acá en la descripción dejo a la... ¿Tu página de Instagram es la principal o en Twitter manejas la misma información? ¿O en Twitter simplemente para mecharte ahí con los maskers? O sea, la principal es Instagram de todas maneras, Ya. pero también estoy en Twitter y en TikTok. Claro, Twitter es más abordar ciencia en la política y Ok, ok, no, ok. a mí me gusta mecharme en Twitter porque me estreso. Ahí Twitter es lo peor del mundo para mí. Yo solamente soy espectadora en Ok, la sombra. Pero no, sí, mi plataforma principal es Instagram. ya, Así ok, que ahí, entonces ahí siempre estoy activa. sigan a Carla ahí en su página, porque como dije, en verdad comunicas súper bien lo que hablas, el Gracias. mensaje es muy claro y creo que a mucha gente podría servirle. Para terminar, ahorita me has hecho acordar con esto que hablaba de los maskers. Desde que entraste a las redes sociales y te convertiste en una divulgadora, ¿cómo manejas el asunto este del conflicto con las personas y sus ideas, sus paradigmas y prejuicios? ¿Cómo lidias con el hate? ¿Te gusta ese asunto o tratas de evitarlo? Mira, ahorita ya tengo la suerte de poder ignorarlo, o sea, de que yo misma decir, "Ugh, ya, en fin". Pero al inicio sí me afectaba. O sea, al inicio, cuando recién empezaba y algunos reels o videos se viralizaban y me llegaban comentarios de todo tipo, Sí, me ha y era pasado, me ha como que, pasado. porque, o sea, no solamente son terraplanistas o conspiranoicos, que, bueno, ya, en fin, o sea, ya está. Ok, También a veces han llegado mensajes así como que ofensivos, ¿no? Machistas, ya. o sobre todo en TikTok, qué increíble. Ah, TikTok TikTok es una locura. me parece más como que, o sea, que hay comentarios más violentos que en Instagram, al menos en mi opinión. Bueno, nada se compara a Twitter, eso sí, pero en TikTok igual la gente es mucho más, comenta lo que quiera y olvídate, comentarios machistas, que hace una mujer hablando de eso, tú qué vas a saber, que no sé qué, en fin, xenofóbicos ¿En serio? también, Wow. sí, que, ay, es peruana, no sé qué, no le hagan caso. O sea, olvídate. Y al inicio era como que, ay, o sea, sí, claro, sí molesta, ¿no? Que Ah, sí, o friega un poco que la gente te tire hate de manera tan gratuita como tú no has hecho nada más que hablar de ciencia. claro. Pero ya después de un tiempo dices, ah. Es más, yo en TikTok casi no leo los comentarios, lamento, lo lamento mucho por la gente que me sigue en TikTok, pero ya, o sea, he puesto ahí todas las preguntas y cosas a Instagram porque TikTok me parece tan así hostil, esa es la palabra, hostil, que a veces ya ni leo comentarios porque, ¿para qué? Maña, nunca habría pensado que TikTok tiene ese nivel de comunicación con la gente. Es que también como es más rápido,
O sea, entrar a ver mensajes ahí, no, la plataforma creo que no es tan amigable en ese sentido como Instagram, por ejemplo, que te da más espacio para hacerlo. Ujú. Pero no, sí. ¿Y tú crees que pasa mucho que, por ejemplo, la gente se siente ofendida de que una mujer tan inteligente, que lo diga tan claro, hable de estas cosas? O sea, no sé, más que ofendida, pienso que hay gente, personas que aún tienen prejuicios, ¿no? Por más que ya estemos en otra época y haya más visibilización de que los científicos y las científicas somos totalmente diversos, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, me acuerdo, en la católica, y yo decía, sí, estudio física, no pareces de ciencias. ¿Y cómo tengo que ser para parecer de ciencias? No, cosas así, ¿no? Como que hay un montón de prejuicios en torno a cómo debería verse un científico, Ya, ¿no? Y ser mujer por momentos influye en eso, ¿no? Que es raro ver a una mujer en ciencias y más aún en una ciencia como física, ¿no? Dices, claro. a lo mejor estudian biología o no sé. Entonces, cosas así, ¿no? Esos prejuicios. Entonces yo creo que más que gente ofendida, creo que hay gente sorprendida por Ok. estos prejuicios, ¿no? Como que Ah, los una, agarra desprevenido. claro, como que mujer, como que a veces me dicen que soy muy joven para hablar de esto, o sea, ¿Qué? no sé qué edad es la Una mínima edad para poder hablar correcta, de ciencia, claro. no considerando que ya estoy acabando mi doctorado, o Claro, o sea, no sea, sé qué edad tener, tienes que tener es, bigotes y lentes tengo para que hablar de tener ciencia. bigotes, 60 años y lentes, o sea, Claro. no sé, Un blazer con parches acá en los codos para poder hablar de ciencia. sí. Exacto. Entonces, como que aún hay prejuicios en torno a cómo debe ser o cómo debe verse un científico, pero yo creo que con las redes, y justamente como dices, los científicos ahora son rockstars porque la gente se ha dado cuenta de que somos totalmente distintos entre nosotros, tenemos diferentes gustos, diferentes formas de vestirnos, de expresarnos, entonces somos seres humanos, Sí, ¿no? No sí. somos Sí, eso. iguales. Al final también son personas, ¿no? Que están haciendo su chamba y la hacen súper bien. Y, o sea, yo creo que los científicos son de las personas que mejor hacen su trabajo porque si no fuese por eso, la civilización no se lograría desarrollar. O sea, obviamente hay muchos que imagino la cagan, ¿no? También, pero no es como, no sé, pues hay gente que le da más importancia a lo que hace un futbolista que lo que hace un científico. Empezando por ahí, ¿no? También el criterio de evaluación es, no Sí. está mejor afinado. Pero bueno, sí, no, olvídate, la gente, también como decía Kiara la otra vez, para pelear se necesitan dos personas. Si tú vas a tu rollo, al final que el otro quiera joder, ya no pasa nada. Sí, Pero bueno, da igual. Carla, muchísimas gracias por venir, me alegro que te hayas divertido, ha sido realmente hermoso, ha sido muy educativo, muy ilustrativo también hablar de estas cosas. Y nuevamente tengo más preguntas que antes, pero bueno, ya lo dejamos para la segunda vez, ¿ok? Episodio. De todas maneras, muy gracias así por la Sí, invitación, le ha pasado genial. El tiempo se me ha pasado volando a pesar de las sí. interrupciones del internet. Así que nada, pues nos vemos en el siguiente episodio y muchísimas gracias por la invitación. Chao, Carla, cuídate, hablamos. Y gente linda, ya vieron. Uf, estuvo genial. O sea, por ratos como que estaba ahí y preguntaba, pero es que hablar de estas cosas a mí me encanta. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este episodio número 18. Pero bueno, en abril tenemos la segunda parte y como decía Carla, si tienen alguna pregunta, algo que quisieran consultarle, déjenlo acá en la casilla de comentarios, que lo tendremos en cuenta para el siguiente episodio y tal. Una noticia así rapidita. Esta semana no habrá tertulia el día viernes porque es pleno verano acá donde estoy. Estoy recibiendo visitas, entonces me voy a tomar el día libre. Pero bueno, no pasa nada. En la próxima semana sí retomamos dos doble episodio. Uy, el próximo lunes tenemos también a un gran amigo que estuvo aquí, el gran Pepo Vinuesa. Ya no, o sea, ya lo conocen, ya lo vieron. Bueno, los que lo vieron, nos va a contar una historia realmente chévere. Pepo es un tremendo crack. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Vayan a descansar, descansen sus mentes, relájense. Nos vemos.